Bienvenidos a nuestra tercera conferencia dentro de Tennis Forum. Tenemos a Fernando Segal desde México, persona muy conocida en Sudamérica, y nos va a hablar un poco del contexto que necesita un jugador para su buen desarrollo y que pueda llegar a ser profesional. Recordamos que siempre estamos aquí hablando de un contexto profesional, no en un contexto club o amateur o otra clase de perfil. Este es un contexto profesional. Fernando ha trabajado con la federación. Bueno, Fernando, mejor que te presentes tú. Buenos días, estás desde México, gracias por asistir. Son 7 horas menos, son la 1 de la tarde allí. Fernando, tú eres muy conocido en Sudamérica, en España algo menos. Preséntate un poco para que te conozcamos por aquí. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, mi expertise, y siempre me dediqué mucho, si bien es cierto, también trabajé con jugadores tanto ATP como WTA. La realidad que a mí siempre me gustaba trabajar más con el detrás de escena, ¿no? La estructura que permite desarrollar tanto jugadores en forma sistemática como también desarrollar entrenadores. Por eso trabajé con 5 federaciones diferentes a nivel mundial como director y como director consultor. Fui director de Argentina y fui director de México en forma personal y trabajé también con otros 3 países ayudándolos con su programa de desarrollo. Trabajé con infinita cantidad de equipos técnicos de jugadores profesionales y obviamente también con clubes y academias de alto rendimiento, formando la transición del junior al profesional. Bueno, también escribí muchos libros, o sea, claro. muy inquieto desde el lado detrás de la escena. Mi objetivo y mi propósito principal es mejorar la calidad de la formación de jugadores a través de los entrenadores. Yo siempre digo que a mí me gustó siempre ser como el tío, ¿no? El tío que siempre te da un consejo y siempre está acompañando al papá con su hijo. Claro. Y entonces mi rol era de tío, ¿no? Claro. En casi todas las organizaciones. Pues nada, adelante, Fernando. Encantado de estar con nosotros. Adelante, la pantalla es tuya. Y más tarde, si alguien quiere hacer una pregunta, aquí estaremos. Vía chat, esta retransmisión es live en Facebook. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Se las trasladaremos a Fernando cuando acabe su exposición. Pues adelante, Fernando. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y te felicito primeramente por Tennis Forum. Es muy importante generar espacios de difusión y de cooperación y entre todos difundir los que ya tenemos un recorrido para que las nuevas generaciones de entrenadores y de proyectos vayan no solamente aprendiendo, sino tomando en cuenta ciertas experiencias de gente que ha tenido casos de éxito y que en la riqueza de compartir está también la riqueza del aprender. Entonces creo que Tennis Forum, y sobre todo porque Tennis Forum está colocada en una posición donde la transición del jugador juvenil, que incluso desarrollar juveniles de perfil internacional es muy difícil ya de por sí, ¿sí? Esos, trasladarlos a ser jugadores profesionales y entendiendo que en los jugadores profesionales en hombres, alrededor de los 150 jugadores profesionales hombres, son gente que puede vivir del tenis en forma... Si profesional entendemos que tú vives de esto, ¿sí? Son un poco más porque hay jugadores que juegan interclubes, que juegan en diferentes países, pero ponle que 150 son los que juegan y en mujeres son 100, más o menos estadísticamente. La realidad que si tomamos el número que hay 14.000 jugadores intentando ser profesionales, la realidad que el porcentaje de efectividad de los que llegan realmente a vivir del tenis en forma directa del circuito es muy bajo, por lo cual implica también como data, por eso yo voy a hablar mucho de sistema, ¿ven? Y que contigo, Gonzalo, hemos compartido, charlado, abordado en charlas internas. O sea, uno de los elementos muy importantes es entender que para que un jugador, y creo que es el objetivo número 1 de cualquier profesor y de cualquier entrenador, tenga el talento y tenga la capacidad, el talento natural para poder llegar, la realidad que lo que nosotros técnicamente en desarrollo llamamos la autopista de desarrollo, por donde el jugador va a recorrer,
de los 10 años a los 14, de los 14 a los 18, de los 18 a los 23, que son como los checkpoints que tú tienes que ir pasando. O sea, tú tienes que ir pasando por diferentes checkpoints en el recorrido, desde que comienza menores de 10 años, 14 años, después de explicar por qué es una edad muy importante, 17, 18 es otra edad importante, después viene entre 21 y 23, dependiendo si sos hombre y mujer, dependiendo de qué área del mundo eres, ¿sí? Y el objetivo principal es que nosotros sistematicemos los procesos de desarrollo de jugadores para errar lo menos posible. Es como, Fernando, como crear una cadena de montaje, entre comillas, ¿no? Que todo esté engrasado, que los jugadores entren y salgan. Claro, y además, entendiendo, primero hay que romper algunos paradigmas que tienen que ver con el desarrollo de jugadores, con la enseñanza, y esto antes de empezar con mi presentación. Por ejemplo, son muy pocas las historias de jugadores que tuvieron el mismo maestro de los 8 años. Probablemente España tiene más ejemplos, ¿sí? Pero en general, a nivel de la historia de desarrollo de jugadores de los últimos 40 años, tienes pocos casos de que el mismo profesor de los 8 años termina siendo tu entrenador en el circuito profesional. Pocos. Bien, la realidad es que el porcentaje es muy mínimo. Existen casos, no quiere decir que no, existen casos, pero la realidad es que tú tienes el maestro de la primaria, tienes el maestro de la secundaria, tienes el profesor de la preparatoria, tienes el profesor de la universidad, y cuanto más calidad de escuela o más calidad de profesores tengas, probablemente la efectividad de tu autopista de desarrollo sea más efectiva. Correcto. Yo creo que es muy importante para nosotros y entender, recuerda lo que en mi presentación, ¿no? Yo siempre trabajé en función de lo que está detrás del jugador y detrás del entrenador, y preparando entrenadores para lo que iban a desarrollar con jugadores. Entonces, entendiendo eso, a mayor calidad, es como si tú quieres ir a estudiar a Harvard. Si tú quieres jugar a Harvard, tienes que no solamente tener el dinero, sino también tienes que tener un promedio, por lo cual tuviste que ir a una prepa de alto nivel, por lo cual tuviste que haber ido a una secundaria de alto nivel, y por lo cual tendrías que haber tenido una primaria de alto nivel. Uno de los paradigmas comunes en el tenis es creer que uno puede hacer todo. Está difícil hacer todo. Hay casos, como dije antes, pero la realidad es que en el recorrido de un jugador va a haber diferentes maestros que todos deberían ser de alto rendimiento, pero no de alto rendimiento desde el punto de vista de entrenamiento del jugador, sino alto rendimiento por la calidad de la eficiencia y eficacia que tienes en ese área. O sea, ¿verdad? Y siempre el alto rendimiento dentro de cada tiempo del niño. Claro, alto rendimiento en 8 años, alto rendimiento en 14, con sus metodologías, sus historias, ¿no? No por carga, y esto es un punto importante para compartir con los amigos, no por carga de trabajo. Alto rendimiento se cree que es un problema de... Tú no puedes entrenar lo que el chico no tiene. O sea, tú primero tienes que enseñar, bien, para después entrenar. Bien, entonces, ¿cuál es el factor fundamental? El factor fundamental en un proceso sistemático de desarrollo es que tú formes al jugador, pulas esa formación, porque además el cerebro, pensemos... Todavía no empecé con mi disertación, pero quiero hacer como un entorno, si me das permiso, Gonzalo, para los amigos. Y si no, adelante. Ya Gonzalo me conoce, es por defecto profesional. Me gusta poner el contexto y bueno. Y además saludar a todos los amigos que se está uniendo gente, escuchando. Un saludo a todos. Gracias por asistir. Estamos con Fernando Segal desde México. Adelante. Bueno, vivo en México y vivo en Miami, pero soy argentino, así que es una de las posiciones que tenemos en la vida. Pero bueno, de todas maneras, lo que importa en esto es que en el desarrollo sistemático todos los que participen sean de alta calidad de funcionamiento. Tú puedes ser el maestro de la escuela de menor de 10 años y tienes que ser de alto rendimiento por el nivel profesional que tienes. Correcto. No hay que considerar que vas a ser el que, si el día de mañana juega profesional en Roland Garros, irás a ir a visitarlo, pero la realidad es que necesitará un entrenador de ese nivel en ese momento. ¿Sí? Lo segundo que creo que tiene que pasar mucho en el tenis es que la gente que ha hecho un recorrido, y por eso quiero dar el contexto, debería estar siendo consultores
de los que no han hecho el recorrido. O sea, pasa mucho en el tenis que todos queremos ser campeones, todos queremos hacer la heroica. La heroica es, a través de mi jugador, hacer el recorrido, ¿bien? Y eso no está mal desde el lado de la motivación, del ímpetu, de la actitud, del amor, pero la realidad es que si entendemos que un proceso de un jugador es que logre alcanzar lo que nació para hacer, ¿bien? Todos deberíamos trabajar, saber corrernos y consultar a alguien que ya hizo el recorrido. Por lo cual, para mí, en la etapa de transición, Gonzalo, para mí siempre tiene que haber entrenador a cargo, entrenador consultor. Si me decís a mí un paradigma... Fernando, es una figura que es difícil esa de consultor, ¿eh? Los entrenadores, pues, somos, yo también me incluyo, individualista, cuesta trabajar con alguien, todo lo sé yo, nadie me va a enseñar nada, ¿no? Entonces, esa figura, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero es difícil tenerla, ¿eh? Es difícil. Es real, por eso estoy hablando de que hay que cambiar paradigmas. Correcto. Pero sí, sin embargo, lo tienes con Francis Roig, con Moyá, y seguramente el tío Tony sigue metiendo una opinión. Seguro. ¿Sí? Seguro. Y lo tienes a Bagda con Ivanisevic. Seguro. O sea, y en su momento con Boris Becker. O sea, si el tope de la pirámide, si tomamos en la pirámide los top 5, ¿sí? Tú tienes un entrenador a cargo y un entrenador, incluso un traveling coach que hace el desgaste para tener el otro algunas semanas, en las semanas importantes para estar más fresco, ¿bien? Y mantener cierta ecuación. El otro día, hablando con un buen amigo, Marco Panici, Marco me contaba que Djokovic tiene 2 equipos trabajando. O sea, 2 equipos, tiene 2 preparadores físicos, 2 kinesiólogos, o sea, tiene 2 equipos para generar retroalimentación con ellos, trabajo en equipo y mantenerse frescos, porque la clave con el número 1 del mundo es exactamente eso, el desgaste. El desgaste. Tiene tanta presión el tipo y tanta presión de la competencia que él quiere, más lo que el sistema le pide, que el entorno tiene que tener. Pero eso lo deberíamos bajar. Bajar el nivel para bajar, claro. Claro, porque yo creo que hay muchos jugadores jóvenes, ¿sí?, que podrían jugar más de lo que jugaron o llegar más alto de lo que jugaron, si hubiéramos sido lo suficientemente sabios, generosos, abiertos, los que estamos involucrados, en trabajar en equipo y preguntarle a alguien, quizás no rompiendo el rol del entrenador, pero sí, a ver, Gonzalo, pasa en las empresas. Pasa en las empresas, sí. Están los consultores, y el consultor, ¿qué hace? Te allana el camino, te acorta el camino porque te dice, a ver, yo hice 5 proyectos exitosos económicos, yo iría por acá. Vos seguís tomando la decisión, pero yo iría por acá porque tu negocio va a ser mejor, ¿no? Y aparte, Fernando, desde una no involucración emocional, que ves las cosas, puedes ver cosas que desde dentro no se ven. Claro, y eso te permite, por un lado, tenés el contexto de una historia de éxito, que tenés mucha gente que tiene un sistema, una visión. En el tenis, desde mi punto de vista, en la sistematización, hay que romper, aunque la causa emocional, ¿no? Nosotros españoles, argentinos, le metemos mucho, ¿viste? Almas, corazón, ¿no? La causa emocional es importante. También hay que dejar un poco enfriar el ego y tomar decisiones más sabias. Yo creo, y te voy a hablar desde el tenis argentino, ¿no? Porque yo hice el proyecto de Argentina, que sacaron muchos jugadores, y yo creo que la gran clave de lo que hicimos nosotros fue la primera vez que la federación tenía un equipo de trabajo. Yo contraté 6 entrenadores y preparador físico, puse a Alberto Sete, que era el preparador físico de Sabatini, lo puse como director del departamento, creamos el departamento de preparación física, creamos el departamento médico, creamos el departamento psicológico, y empezamos a tomar decisiones entre 8. Y yo era el director, ¿sí? ¿Y yo era el mejor entrenador de alto rendimiento? No. Pero era el mejor componiendo la orquesta. O sea, yo ponía el mejor violín, ponía el mejor pianista, pero generaba un diálogo, ¿bien? Y yo creo que eso fue una gran parte de la clave. Perdona, Fernando, ¿eso antes no existía? ¿Antes de ti no existía esa estructura? No. Nosotros fundamos... Esto hablamos año 2000, año 98. No. A ver, el desarrollo estratégico lo hice en el año 95. 95. Fundamos el departamento de desarrollo,
antes había un departamento que se llamaba Capacitación y Promoción. Yo cuando negocio, el presidente era Enrique Morea, que era como si fuera un Jimeno o un Orantes, o sea, o un histórico de España, ¿no? Morea fue top 10 en la década del 50, ¿sí? Entonces, él cuando es presidente me dice, ok, si yo soy presidente de la federación, voy a hacer tu programa. Me pide un programa para cambiar y revolucionar a Argentina, y yo le digo, si yo hago el programa, ¿sí? Me das del mini tenis a la Copa Davis. O sea, todo lo que entren van a ser de la misma orquesta, porque creo que también es un desafío importante para un país. Tú tienes que tener gente alineada. O sea, el capitán de Copa Davis, que trabaja, o los que trabajan en inserción profesional para una federación o para un equipo, tienen que bajar a la escuela de tenis y hablar con los de escuela de tenis cómo quiero al jugador de futuro. Dentro de 10 años vas a ser el jugador de Copa Davis. Entonces, la experiencia que estoy tomando ahora, compitiendo en Copa Davis o en Fed Cup, ¿sí? O bueno, Billie Jean King ahora, la bajo al terreno, le pido a los profesores y los profesores empiezan a trabajar para el jugador de 10 años. Entonces tú necesitas, cuando trabajas en una federación, todos los equipos alineados. Entonces empezamos en mayo. Tú básicamente hiciste esa autopista que has hablado, ¿no? Claro, yo básicamente lo que hice, construí la autopista en 5 áreas. Alto rendimiento, promoción del tenis, porque una cosa que también no hay que olvidarse es que hay que hacer que mucha gente juegue. Y nosotros muchas veces los países dejan... y sorry, Gonzalo, ni siquiera empecé con lo que iba a charlar, pero bueno. Encantado. Sorry a los amigos también que por ahí quieren escuchar otra cosa, pero los países dejan la participación y la promoción cuando aparecen jugadores buenos. Correcto. Y eso es un error. Las federaciones tienen que sistematizar la promoción independientemente si tenés campeones o no. O sea, si tenés campeones, el campeón te ayuda. Obviamente, si tenés a Rafa o a Moyá o todos los campeones, o nosotros tuvimos a Coria, a Navaldián, Del Potro, o sea, claro que todo el mundo, o en su momento, imagínate que yo soy del mismo club. Pero si no lo tienes, puede morir. Si no tienes ese departamento puede morir. Pues yo te doy el caso. Yo soy de la misma ciudad, mismo maestro, misma cancha que Vilas. Vilas es 8 años mayor que yo. Nosotros hicimos la revolución. La revolución del tenis argentino viene del Club Náutico Mar del Plata, donde nuestro maestro es el que empieza a enseñar con top desde el inicio. O sea, se creó como un laboratorio. Vilas es el mejor jugador, yo me dediqué más a la estructura y a la formación de entrenadores, ¿no? Bien, porque es lo que me apasionaba. Entonces, siempre hubo un pensamiento científico sobre cómo sistematizar. ¿Bien? Entonces, cuando tú no haces eso, cuando tienes el campeón, todo el mundo quiere jugar al tenis. Cuando Vilas salió en Argentina, se metieron canchas de tenis abajo de una autopista. En Buenos Aires había más de 70 canchas abajo de las autopistas porque todo el mundo quería jugar al tenis. Y lo mismo calculo que con Rafa o con otros campeones que han aparecido. Boris Becker en Alemania, mismo fenómeno. Claro. Pero en la misma manera hay que hacer 2 fenómenos. El primer fenómeno que tú lo marcaste bien, que si no trabajas para el futuro, algún día ese jugador se va a terminar, o esa camada de jugadores se van a terminar. Entonces, tú tienes que crear un equipo de 10, 12, 14 que trabaje en simultáneo con los que trabajan en la Fed Cup, y entonces trabajan en paralelo. Lo que aprendemos en el circuito, lo bajamos, y cuando lo bajas, no lo bajas solamente técnicamente, lo bajas también científicamente. Tendencias físicas, tendencias mentales. Yo les pregunto a ustedes, acá el buen amigo Oscar Borrás, te mando un abrazo ahí, está ahí, lo veo. Sí, Miguel también, abrazo a todos. Voy viendo ahí, la pantalla me permite ver algunos, nada más. Le mando un abrazo a todos. Pero, ¿sabemos cómo va a jugar el jugador argentino dentro de 10 años? ¿Sabemos cómo va a jugar el jugador español dentro de 10 años? Claro que tenemos tradición y historia, lo cual marca que nuestros países van a seguir jugando jugadores. Pero no podemos quedarnos solamente en la tradición. Tenemos que hacer un pensamiento científico y un pensamiento de equipo de trabajo que empiecen a discutir y digan, a ver, ¿dónde vamos a encontrar el próximo Rafa? Y lo agarramos a los 10 años. Y a los 10 años, no uno. Siempre piensa que el pensamiento sistemático quiere decir que tú necesitas unos 20 jugadores entre 10 y 12 años para que te terminen quedando 2. Porque los jugadores se van, uno se cansó, otro se puso de novio, otro se lesionó, whatever. Tú seleccionas
entre 20 y 22 jugadores, sabes que 2 y 4 van a llegar. Pero si tú lo haces todos los años, Claro. jamás te caes. Claro. Lo que pasa es que la mayoría de los países, a ver, le hago la pregunta porque todos somos del tenis. ¿Dónde está Suecia? En la década del 80, Suecia era Dios. el país número 1 del mundo. Tenían 5 jugadores en los 15 del mundo. Correcto. Pero Suecia dejó de aprovechar, también le pasó una época a Australia, dejó de aprovechar el pico y dejaron de trabajar simultáneamente en la formación. O sea, como yo siempre digo, vivieron la fiesta, y en Argentina pasó también. Sí. Se vivieron la fiesta, tenemos campeones, ganamos la Copa Davis, y cuando nos dimos vuelta y estos jugadores se fueron, ¿qué pasó? Ya se acabó la fiesta. Sí, hay que limpiar todo, pero no tenemos nadie. Claro. Entonces, normalmente en el pensamiento sistemático, tú tienes todos los años que estás trabajando en desarrollo de talento en forma, valga la redundancia, sistematizada. Por eso la federación, en un caso, esto se llama ruta crítica. Ruta crítica es cuando tú tienes en el tope de la ruta Sí. 8 o 10 jugadores. Por ejemplo, España tiene 10 jugadores Sí. en los 100 del mundo y tú ya sabes cuáles son los 6, 7 que tienes entre los top 200 ITF. Y ya vienes con los de 14 años y ya hiciste un research en toda España. Voy a usar España porque estamos hablando de España, pero lo usas en el país que sea. Y tú tienes, y resulta que, en Valencia hay uno de 10 y uno de 12. Y en Mallorca hay otro. Y en Barcelona tenemos 5. O sea, entonces tú tienes unos 20 jugadores y los vas siguiendo. Y vas evaluándolos. Y vas viendo su plan físico. Si tienen plan físico, si no lo tienen. Si el preparador físico está preparado realmente para desarrollar esa etapa. Tienes un plan mental. Tienes un plan de, como hace Oscar, de maximizar la definición y maximización táctica de las elecciones y la toma de decisión. O sea, porque pensá que el deporte hoy, si jugamos a 150 kilómetros por hora de media de derecha en alta velocidad, dentro de 10 años va a ser la media. No va a ser que Del Potro te pega 156 y es la excepción. Si en el año 1999 había 5 jugadores que sacaban a más de 210 kilómetros por hora. En el año 2018 eran 198 que sacaban a 210 kilómetros por hora. Entonces, es la ley de Darwin. La especie va mejorando. Entonces quiere decir que el jugador cada vez va a ser más completo, por lo cual tienes que trabajar a edades tempranas, sistematización para que estés preparado. O sea, a ver, hoy sacar a 210 es la quali. O sea, es la quali. Si no quiere decir que saques todo el tiempo a 210, pero tienes que mostrar que lo puedes hacer. Claro. Pero Fernando, una cosa, para crear esta sistematización de que tú hablas, se necesitan 2 cosas, creo yo. Recursos y buena voluntad de parte de muchas personas que dejen hacer, porque y el mal es un tema federativo, no es un tema de iniciativa privada. Es muy difícil que haga toda esta estructura, toda esta sistematización, ¿no? Creo que toda esta función es más de federaciones, de estamentos oficiales, ¿no crees? ¿Cómo lo ves? Por defecto profesional, obviamente como yo trabajé con muchas federaciones y tuvimos éxito con el proyecto, piensa que en juniors, en los diferentes programas, ganamos. Yo gané, aunque no estaba en la cancha con el jugador, estaba así acompañando los procesos y en muchos casos estuve con el jugador y el entrenador a cargo. Ganamos 16 Grand Slam Juniors. Quiere decir que, y esos jugadores después fueron top 10 ATP o top 10 WTA. Entonces significa, ¿cuál es? Por eso hay una palabra que todos tenemos que adaptar, que es desarrollo, ¿sí? Antes de contestarte la pregunta, desarrollo, si lo separas etimológicamente, des en latín es sacar, arroyo es lo que tienes arrollado. ¿Y qué es lo que una persona nace y tiene arrollado? Su potencial. Todos nacemos con un potencial. Tú, Gonzalo, yo nací con un talento, el que sea. ¿Tu papá qué hacen? Te educan, parte del desarrollo del potencial, te mandan a una buena escuela, parte del desarrollo potencial. Si naciste en un país desarrollado es una cosa, si naciste en un país complicado, se te va a complicar más a desarrollarte. O sea, por eso nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, somos países en vías de desarrollo. No somos países que alcanzamos todavía nuestra potencialidad. Tenemos problemas en seguridad, en educación,
en salud, en económicos, o sea, somos como ese chico que promete, pero todavía no es top 100, no es top 100 o no es top 50. Claro. Entonces, la clave del programa de desarrollo es que todos nosotros trabajemos, que los chicos logren ser lo que nacieron para ser. Y el ejemplo es muy claro. Si un chico nace con el talento, tú mueves la mano, ¿sí? ¿Ves? Bien, ahora, hace poco falleció Maradona. Maradona era talento puro. Eso no es sistema, era él. Bien, y como el sistema alrededor no funcionó tanto, perdió otras cosas. No me quiero meter en el fútbol porque no soy futbolero, pero quiero decir, imagínate que nace otro Rafa en España o nace otro Del Potro o otro Coria que también era talento puro. ¿Cuál es nuestro deber? Que llegue a ser lo que puede ser. Claro. Muchas veces pasa que el chico, malas decisiones de los padres, malas decisiones del entrenador, malas decisiones del jugador también, ¿sí? Correcto. Termina siendo, tiene el talento para ser top 10 y termina siendo 200. Entonces la realidad, o a veces malas amistades, malos entornos, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, el programa de desarrollo tiene que lograrse. Ahora, desde el punto de vista de la federación, obviamente una federación tiene que propiciar, integrar a todo el mundo y sistematizar, porque él no puede quedar, por ejemplo, para mí el éxito de España son las academias. ¿Sí? Las academias han sido el gran diferenciador. Bien, obviamente la federación seguramente se involucró, sí, ahora por ejemplo están haciendo mucho en capacitación. Sí, Fernando, sería injusto dejar la federación de lado, sería injusto. Pero fue un elemento más, no fue el único elemento. No, y además están las federaciones como la catalana, como la gallega, sí, o sea, la valenciana. A ver, lo que es importante entender, que primero que todos estamos en el mismo barco, ¿bien? Entonces, entendiendo que esto, además de un deporte, 2, es una máquina de desarrollo de personas. Correcto. 3, es un negocio. Cuanto más gente juegue, mejor. Más pelotas vendes, más raquetas vendes. Correcto. La diferencia es qué hago con ese dinero. Con ese dinero lo tengo que poner en generar más símbolos. Más símbolos significa jugadores que tienen el talento para poder llegar y sistematizo el proceso. ¿Para qué? Para errar lo menos posible. Claro. Si tú le pones a Cotorro, que es de los mejores del mundo, a hacer consultoría de los papás de los chavos de 10 años, de cualquier país del mundo, seguramente los papás van a errar menos. Claro. ¿Bien? Entonces el dinero tiene que aparecer, pero ¿sabes qué, Gonzalo? El dinero aparece cuando hay sistema. Cuando hay un sistema, sí, es muy fácil conseguir dinero. Sí. Porque en nuestros países que tienen gran historia tenística, España ganó 5 veces la Copa Davis, sí, nosotros perdimos 5 veces la final y ganamos una. Pero quiero decir, somos productores naturales de jugadores. Somos una España, yo llamo, Fernando, somos una escuela de tenis. En el sentido general, somos una escuela. Claro. Argentina es una escuela. Por ejemplo, esta sistematización que tú hablas, yo siempre pongo el ejemplo. Suiza no es una escuela de tenis. Suiza se basa en generación espontánea de 3 generaciones de 2 tíos que tienen mucho talento, pero no es una escuela sistematizada como ha podido ser Argentina, España, Italia, Estados Unidos, Australia. No, y además el valor de nuestras escuelas es que hemos logrado, en algunos casos, sistematizar. Cuando tú logras sistematizar el conocimiento, ayudas a muchos a que bajen el margen de error y suban el margen de efectividad. Bien, entonces, por eso, si rompemos el paradigma de la no consultoría, si rompemos el paradigma de que yo tengo el talento y se me ocurrió hacer esto, no, para. Si yo viajo a Japón, o viajo a China, o viajo a la India, o viajo a España, o viajo a Canadá, en un semáforo rojo paro. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Sistematización es respetar ciertas reglas, claro, que por edades los jugadores tienen que llevar. Claro. En el año, te doy un dato que es importante, ¿sí? En el año 1995, mi gran amigo Richard Schomburg, que ya estaba muy mayor, pero fue uno de los primeros que trabajó en sistematizar el conocimiento para los entrenadores, Richard, junto con Manfred Grosser, que es un gran estudioso de la educación física, publican un estudio que hicieron sobre 10.000 jugadores de Europa, donde marcan que el 85% de lo que un jugador va a jugar, si es profesional, lo aprende antes de los 14 años. ¿Qué significa eso? Que las escuelas de tenis
tienen que dedicarse a formar lo más completo posible. Claro. No te apures a entrenar. No te apures porque no podés entrenar lo que no tenés. Claro. Hacé los jugadores lo más completos posibles y dejá la etapa de entrenamiento después de los 13, 14 años. Claro. Porque ahí el Pero jugador... eso yo en mi conferencia antes lo enlazo con que yo he dicho que la etapa más importante en el incremento de niveles de 14 a 18. Esa etapa es crucial. Ahí es donde la mayoría de la gente se queda y no progresa. Y ahora te doy otro dato sobre eso, pero vamos a la primera para los amigos que te están escuchando. A ver, primera edad crucial, donde las habilidades motoras se cierran, es entre los 11 y los 12. Por eso los jugadores, independientemente que somos un deporte individual, tenemos que usar deportes colectivos. El fútbol, por ejemplo, España y Argentina somos países futboleros. Sí. El fútbol, como el básquet, te mejoran la movilidad. Claro. Te bajan el centro de gravedad y entonces tenemos que ser inteligentes. Por ejemplo, hoy los chicos no juegan tanto, pero en mi época yo puse en los nacionales de Argentina de 10 y 12 años ajedrez. Porque el tenis es ajedrez anticipado. Tú dices, saco para acá, si me viene acá, juego acá. O sea, entonces, si tú a edades tempranas genera... Hoy es más difícil porque hay tantos juegos que los chicos no se quedan, pero estamos hablando... Estoy hablando casi 25 años, ¿no? Claro, o sea, claro. Ya tenemos... Ya uno tiene su kilometraje, ¿sí? Es importante entender que tenemos que usar otras áreas para solidificar las áreas que tienen que ver con nosotros y usar otros deportes porque también otros deportes nos sacan presión. ¿Bien? ¿Sabes lo que dice aquí? Entonces, que tú lo conocerás, David Sanz, de la Federación Española, es especialización a los 14, multideporte hasta los 14. Exactamente. Sí, yo quizás siempre... 14, 13, 12, depende... Claro, siempre, o sea, para ser muy pragmáticos, depende la personalidad y la capacidad de adquisición de habilidades del chico o de la chica. Porque hay chicos que te saltan eso. Claro. Y ahí está la habilidad del entrenador. Claro. Por ejemplo, si no vamos a tener tiempo porque tendríamos que hablar horas y entre todos podríamos hablar horas de esto. Para mí, si hablamos de metodología, ¿sí? Y lo toco, pero después lo dejo porque podemos hablar otro día y si querés el año que viene metemos. Para mí, la clave metodológica del jugador de tenis es la transición. Siempre estás... Vos como entrenador lograste algo, tu jugador mete bola pesada, cruzada derecha 5 veces, ¿qué querés? Que meta 7. Claro. Entonces, siempre el proceso metodológico es balance, desbalance, balance. ¿Qué significa? Balance, lo logro, inmediatamente entro en transición y hago una propuesta nueva para meterle más potencia, más precisión, más control, más efecto. O sea, logró y cambio enseguida. Rápido. Logró y cambio enseguida. Claro. El gran clave, para no seguir sobre esto, es que siempre la propuesta de desbalanceo sea no más del 15-20%. A veces yo veo que viajo por el mundo viendo muchas academias o cursos que he dado en más de 50 países y ves a un jugador que no puede meter la pelota 2 metros para un lado, 2 metros para el otro, ¿sí? Haciendo lado a lado 5 metros. O sea, ¿para qué lo haces? Si el chico no lo puede hacer, lo estás frustrando. Simplemente para decir, hago un ejercicio de motivación. No, es lo que tú dijiste antes. Si corre, es que está bien hecho. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces, por eso creo que es muy importante, ¿sí? El entrenador tiene que ser muy disciplinado técnica, táctica, metodológicamente, para lograr, porque el tenis es un deporte de autoestima. Tú lo que tienes que lograr es que el tipo lo haga y que lo haga por él. Entonces el tipo cree, ¿qué es lo que tenemos españoles y argentinos? Que otros jugadores se paran y dicen, vamos, dale, vamos a pelear. ¿Sí? Rafa cuando tira la moneda y salta, ¿qué te está diciendo? Vamos. Hoy corremos 3 horas, ¿eh? Dale, vamos. O sea, ¿entendés? Entonces tenemos que crear un entorno de autoestima. Pero bueno, salgo de metodología, lo hacemos el año que viene. ¿Sí? Muy importante, para tocar un poco mi disertación, hay 4 líneas importantes en un programa de desarrollo. ¿Sí? El programa de desarrollo empieza desde que el chico nace en términos tenísticos, ¿sí? Pero vamos a meternos después de los 14, ¿no? 14 dijimos. Sí. Es como si tuviéramos ahora 500 profesores de tenis escuchándonos que trabajan en escuelas diciendo, cuando me llegue a mí, que soy entrenador, yo quiero que el chico cambie ritmos, juegue en cualquier superficie, sepa atacar, sepa defender, sepa moverse, sepa cambiar ritmos, que tenga
7, 8 formas diferentes de golpear a la derecha, lo mismo, o sea, tú le pides todo eso. Entonces, cuando me lo entregas a los 14, con el 85% formado. Claro. Yo no quiero que el chico no sepa volear, no quiero que el chico no sepa moverse, no quiero que el chico no sepa hacer el cambio de ritmo. O sea, quiero que el tipo Claro, sabe slice, sabe control, sabe plano. Que esté armado, que esté un poco armado. Claro. No puedes llegar a los 14 con unas carencias muy grandes en un área de un juego, si no ya vas retrasado. Y además agreguemos eso, que entienda tácticamente el juego, que entienda el juego, claro, como es este deporte, y 2, que sea eficiente su técnica, no que tenga 34 preparaciones de derecha, ¿viste? Que va para arriba, que va para atrás, que va para abajo, que va... No, simple, muy fácil. Nosotros sabemos de esto, pero ¿qué quiero decir? Supongamos que estamos hablando con esos 500. Sí. Cada uno es director. Sí. Bueno, muchachos, ustedes son la máquina productora. Ustedes nos mandan los 30 que van a ser los mejores. Esos 30 los vamos a entrenar. O 100, no importa nada, por decirte un número. En los programas de desarrollo hay 4 líneas fundamentales. 4 líneas que tú tienes que hacer. Cada uno tiene que tener su programa de desarrollo. La primera línea es la táctico-técnica. Quiere decir, la mezcla, primero, tenemos que asegurarnos 5 cosas del jugador. La primera es que puede jugar en cualquier superficie. Muy importante. Por ejemplo, nosotros en Argentina, cuando yo fui director, uno de los mirá, el primer camp de evaluación de jugadores, trajimos al 1, 2 y 3 de Argentina de 12 y 14 años. Y los hicimos entrenar en cancha rápida. ¿Sí? ¿Y qué hicimos? Te estoy hablando del año 96. Claro, año 96, otro contexto. Año 96. Claro, espera. Claro. ¿Y qué hicimos? Dijimos, a ver, los argentinos jugamos muy atrás. Sí. Tenemos que jugar más cerca de la línea, entrar y salir, ¿sí? Ahora, no tenemos tantos resultados en cancha dura. Y en ese momento la cancha dura era más rápido de lo que es ahora. Correcto. Porque ahora la cambiaron por la televisión. Sí. Por lo cual el clay y la rápida ya son casi iguales. Sí. En esa época todavía había más diferencia. Sí. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Traernos el 1, 2 y 3 de 12, varón y mujer, y de 14. Y Gonza, hicimos al revés. Dijimos, vamos a ver cuáles son los errores que todos hacen. No las cosas buenas, sino los metimos 3 días a entrenar, a evaluarlos, y descubrimos 7 errores que todos hacían. Los mismos. Todos hacían estas 7 cosas. Algunos hacían algunos más, otros, pero 7 cosas hacían todos. ¿Qué hicimos? Hicimos un protocolo de entrenamiento y empezamos a trabajar y creamos, por ejemplo, una cosa muy importante que fue el Nacional de Canchas Rápidas. Bien, para que reaccionar también y generar que los chicos del sistema, de los 500 profesores, también empiecen a entrenar en cancha rápida. Claro. Y generamos un protocolo de decir, a ver, nuestros jugadores, los mejores que tenemos, tienen para cancha dura estos problemas. Trabajen en la escuela para arreglarlo. Claro, ya creas un contexto que toque, yo qué sé, un 30% de su tiempo en cancha dura. ¡Pum! Ya estamos ganando, por ejemplo. Bien, por ejemplo, te doy un caso. Nosotros generamos, uno de mis libros yo lo pongo, que es el corte de cancha en diagonal, año 96, para que te ubiques. Hoy es normal, pero nosotros le marcamos a los chicos del centro de entrenamiento, del centro nacional, no la línea derecha, sino que generamos una línea en diagonal 45 grados. Entonces, cuando un jugador se te invertía de derecha, acordate que en esa época era mucho más que ahora, se invertía de derecha, nosotros trabajamos, Coria y Navaldián, por ejemplo, se apoyaban en la bola, cortaban en diagonal y te tiraban el paralelo. Total. Si vos te acordás, Coria y Navaldián tenían un paralelo tremendo. Desde los 14 años, 13, 14 años, empezamos nosotros a trabajar corte de cancha en diagonal. Cuando el tipo se te invertía, te hacía así, iba ¡pum! Sobre el revés, ellos no iban para atrás, iban para adelante, usaban tu fuerza y hacían ¡pum! Para la derecha. Entonces te agarraban siempre mal parado, vos tenías que meter la bola cruzada y dejabas el revés cubierto. Total. Pero ese concepto empezamos a trabajarlo desde la formación. Entonces, cuando en el eje táctico-técnico tú defines, en base de personalidad, característico de juego, el tipo de golpes, ¿sí? Tu plan de trabajo, ¿bien? Y en base a eso, lo que vas a entrenar. Hay que entender que las edades claves de la autopista son 14, como dijimos, como bien marcaste en tu charla, 17, 18. Correcto. Y ahí te doy otro dato.
espero que no haya papás viendo esto, pero bueno, no hay, si hay algún, no si hay, hay algún no papá, hay, no hay, bueno, no hay. pero Les, va a salir público. les he prohibido la entrada. No, pero en el Facebook, me parece que en el Facebook no, va a salir. Seguro que habrá alguno, seguro. No, bueno, voy a dar una data. Un saludo a todos los padres que lo quieren hacer bien, lo quieren hacer bien. A ver, ya sé, yo lo sé, pero voy a dar una data que los que son papás tienen que usarlo correctamente y no defraudarse. Hay una data de la Federación Internacional de los últimos 18 años que te dice que los jugadores de juniors de 64 países, hay 64 países normalmente produciendo jugadores, ¿no? Hay algunos que salen, Chipre sacó a Bagdatis, pero no es la normal. Sí, Sisipa de Grecia, tampoco es la normal. No son países que constantemente... No son escuelas de tenis, no son escuelas de tenis. Bien. La estadística dice, por eso la voy a decir con cuidado, ¿sí? Es una estadística científica, por lo cual es hecha para nosotros, que solamente de 1.000 jugadores van a llegar a estar entre los 100 del mundo, 7. O sea, imagínate que tenemos una puerta y tenemos 1.000 jugadores de 64 países. Un 7 por 1.000. Y tienes 7, estadísticamente, ¿bien?, que van a pasar por esa puerta. 993 se van a quedar en la aduana. Sí. Y por más que tengan pasaporte y jueguen bien, no van a entrar. ¿Sí? Por lo cual es muy importante. Yo, por ejemplo, y lo pongo en mi presentación, que si quieres después se las enviamos a los que están a la presentación que íbamos a mostrar. Muy importante jugar, por ejemplo, España históricamente no ha jugado tantos juniors. Sí han hecho trabajo, pero son más de jugar Future, jugar Challenger. Sí. Yo, por ejemplo, siempre definí que los jugadores, adelantando los tiempos, tenían que jugar los Grand Slam Juniors. Sí. Piensa que yo pienso como argentino. Nosotros estamos muy al sur del mundo, muy, muy al sur. Sí. Entonces, cuando el jugador te juega la Bonfiglio, cuando te juega Roland Garros, nosotros con Coria y Navalian hicimos final de Roland Garros. Sí. Después ganaron Wimbledon doble, hicieron semifinal. Ganamos con Salerni el Wimbledon. O sea, cuando el chico empieza a soñar y entra en juniors, sobre todo a los 17 años, en los Grand Slam, y es protagonista, se está sentando con los grandes campeones. Entonces, ¿cómo adelantas el que él sueñe con el tenis grande? Cuando en juniors lo metes a jugar los Grand Slam. Los Grand Slam no hay que jugar, suma el Orange, suma la Bonfiglio, ¿entendés? O sea, tú ganaste el EDG, o sea, es muy importante para proyectarse, no por el resultado. A veces el resultado te doy un dato. Te entiendo, para la motivación, para soy parte de eso, estoy cerca, seguimos trabajando. Y que veamos el tenis grande, ¿viste? Que vea el tenis grande, el tipo que diga como dijo Guga o como dijo el mismo Coria, yo voy a estar acá. Claro. Yo con 17 años gané Roland Garros, voy a volver. Entonces el flaco trabaja para eso, pero vos ya le pusiste la zanahoria. Claro. Entonces, cuando tú trabajas en un programa, sea una academia grande o sea un país, de mi punto de vista, 14, 18, circuito ITF, usándolo en función de cuándo va a ser profesional. No para... A ver, y hay un plan B, universidad en Estados Unidos. Y usando el nivel del chico también. A veces, pues, tiene que jugar los juniors. El que va a ganar un Grand Slam pues rinde ya en futures, con lo cual puedes combinarlo, con menos ITFs puedes jugar. Ahí vas combinando los diversos elementos sobre estas premisas. Y por eso digo que tú sistematizas. Ahora, te tocó Rafa, que a los 17 años, .6, era 100 del mundo. Perfecto. Es la excepción. Perfecto. O sea, es la excepción. Claro. Coria ganó Roland Garros a los 17 años, ¿sí? En el 99, año 2000, octubre del 2000, el 80 del mundo. Profesional. No, ¿sí? Es lo que hablaba antes, Fernando, que una carrera estándar, no de los grandes campeones, tú rompes top 100 con 23 en torno a esa edad. 23-24, exactamente. Un catacrack de estos, un jugador de esta entidad, es el año que haces 19, pues ya estás top 100 o ganando Grand Slams, y si no el año de 20, y con 17 eres top 100. El año que cumples 18, ¿sabes? Los tiempos... Sí, son... y ni hablar de la época de Becker, que con 17 te ganó Wimbledon. Exacto. O sea, o Michael Chang, que te gana Roland Garros. Pero o sea, históricamente es con 23 años el año que entras top 100 en una carrera estándar. Sí, 23-24 de estadística. El año pasado el promedio de los 100 del mundo fue 28.2 años, sí. Por lo cual significa que estabilizarse hoy es mucho más alto. Y también menos, los jugadores... Entran menos en el top 100...
y hoy en día la diferencia es que creo que se alcanza el punto máximo de juego más tarde que hace 20 Claro. años. Piensa que la media en 1990 de los 100 primeros del mundo era 24.3 Correcto, años. correcto. El año pasado fue 28.2, pero antes los jugadores te dejaban 29, 30, 31 Ya te y hoy das. tenés, Gonza, en 2019, Wimbledon batió récord de jugadores de más de 30 años. Sí, es verdad. Más del 40% de los jugadores del cuadro, el single y doble, eran de 30 o más años. Sí. Fue el 2019 fue el récord. ¿Sí? O sea, pero bueno, no, Sí, por eso te digo, sí. de cada tema podríamos charlar, ¿no? O sea, a ver, checkpoints de desarrollo son 14, bueno, 10 para la escuela de tenis, 14, 17, 18, porque 17, 18 te dice, a ver, Raonic es un madurador tardío, tipo de 2 metros, ¿sí? Raonic en junior, que si bien jugó los Grand Slam, terminó 35 del mundo. O sea, no fue de los primeros 10. O sea, no estaba dentro de la estadística, porque si seguimos la estadística y la ITF te dice que van a ser 7 por 1000, la lógica es que tratemos de meter tus jugadores entre los 10 primeros del ITF. Si estás entre los 10 primeros del ITF, estás cerca de la estadística. Si estoy 100 de ITF, está difícil que vayas a ser top 100, salvo que seas un madurador tardío. Raonic fue un madurador tardío, porque el tipo de 2 metros, imagínate, Junior no se podía mover de la misma manera. Después el tipo termina siendo 4 del mundo, pero termina en Junior en 35 y explota para los 100 del mundo en los 21. Bien, tenés otro caso, Frana, por ejemplo, que si bien es cierto no fue top 30, Frana a los 18 no era ni el mejor de Argentina. No, hay muchos casos, Fernando. El Pato Clavet, que estuvo en un programa la semana pasada conmigo, primer punto ATP con 20 años. Claro. O bueno, por ejemplo, a mí un caso de España que me gusta y yo en las charlas hablo mucho de él, es Bautista Agut. Porque Bautista Agut, cada año de su carrera, fue haciendo una meseta y creciendo. Total. E incluso cuando entra en los top 100, cada año bajaba 20 puestos de promedio. Total. O sea, el tipo entró en top 100, fue 80. Al año siguiente, 60. Al año siguiente, 40. Al año siguiente, top 20. Al año siguiente, tocó. O sea, fue haciendo un proceso que es, de mi punto de vista, es lo que nosotros tenemos que hacer con todos. Ahora, te salió un Rafa, te salió un Coria, te salió un Navalian, te salió. Son ellos. Bien. Sí, tendrás que ajustar. Pero si tú no tienes el plan, es más difícil que te salga más cantidad y puedes perder algún jugador. Exactamente. Exactamente. Por eso el promedio de los países es cuántos jugadores tienes en los top 100 y en los top 200. Claro. Independientemente que tengas a los grandes campeones. Claro. Lo que importa realmente desde el punto de vista científico, lo mismo para las academias, es cuántos jugadores tienes en los 100, en los 200 y en los 400. Esa es la salud de la escuela de ese país. Esto te da la salud. Exactamente. Y después tenés en los 1000 significa el volumen. Claro. Si yo tengo 100 jugadores jugando profesionales, es más probable que pueda tener 10 que sean top. Claro. Pero si tengo 5, está difícil que puedas tener que los 5... A ver, vuelvo a lo mismo, hay excepciones. Sí. Marruecos, con la Nanawi, Alami y Arasi, bien. Yo, por ejemplo, hice el programa de Nueva Zelanda y me acuerdo cuando en Nueva Zelanda estuve en el 2004-2005 ayudándolos, porque era director consultor, ellos hacían el programa, yo les di el sistema, ¿sí? Y los tipos en la década del 80 tuvieron Chris Lewis, Onri Parun y Baran Ferley. Sí. 3 tipos en los 50 del mundo, una isla de 4 millones de habitantes. Bien. Es una excepción. Claro, o sea, por eso no lo volvieron a repetir. ¿Por qué no lo volvieron a repetir? Porque no era normal. Claro. ¿Sí? Okay. A ver, para avanzar. Son 4 líneas. Táctico-técnica primero. 2, ciencias aplicadas. Todo lo que tiene que ver preparación física, nutrición, parte mental, kinesiología, recuperación. O sea, desde los 14 años tienes que tener tu plan. Muy importante. ¿Sí? Bien, y tienes que tener tu plan de dosificación de cómo vas a ir haciendo las cargas, tanto dentro de la cancha y fuera de la cancha. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el preparador físico dentro de la cancha. O sea, el preparador físico, trabajo adentro y trabajo afuera. Sí. Adentro, táctico-técnico, ¿sí? Bien, y afuera. Pero no que los entrenadores le tiren el problema de la movilidad al preparador físico, sino trabajar en base a tu prioridad y educarlo. ¿Ok? Esa es la segunda línea. Tú lo planificas. Ahí, perdona, en esa segunda línea metes, entre comillas, prácticamente todo lo que no es técnico o táctico, ¿no? Digamos.
nutrición, claro. prevención Todo. de lesiones, preparación Todo. física, mental, todo No, metes ahí, todo eso. y actividades también que tengan que ver complementarias. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, tai chi, yoga. Todo lo metes ahí. Por ejemplo, sí, lo metes ahí. O sea, tú tienes que hacer un plan de desarrollo basado en el Sport Science. Vale. O sea, bien, y si algo tienen los jugadores hoy es que duran más porque la ciencia ayudó más en el arte de la recuperación. Claro. Son mejores los preparadores físicos, hay mucha más prevención y hay mucha más trabajo de recuperación. Por eso los jugadores se rompen menos, Claro. ¿ok? Que en la época, si tú te acuerdas de Vilas el brazo izquierdo de una pierna y el brazo derecho era normal. Sí. Eso hoy no existe tanto porque hay mucha más competencia. Por supuesto que sí tienen más grande por el juego, sí, pero están más balanceados los jugadores. Sí, son más simétricos. Claro, exactamente, porque siempre hay que trabajar con lo que se llama agonista y antagonista, que es el balance muscular, por lo cual hace una mejor biomecánica. Sí, pero si quieren, si te dejan los correos, si tienes los correos, le mandamos una presentación que tienen cada área los puntos claves que tiene que tener una programación. Vale, pues todos en mi Facebook, si buscan, ahí está mi correo, me envían un correo y yo les envío la presentación de Fernando. Que te manden un correo, así también sabemos y vamos compartiendo, y si hay preguntas. Bien, la tercera línea que es fundamental es la de la competencia. No se puede mejorar en el tenis sin competir. Bien, la competencia es parte de aprender. Por ejemplo, cuando yo doy charlas con escuela de tenis y esto, muchas veces me preguntan los entrenadores o los profesores, ¿cuándo empezar a competir? Empiezas a competir del día 1. El chico te llegó de 5 años, bien, y no sabe jugar, y tú estás haciendo ejercicio de pelota que lance para llegar a la red o whatever. Cuando tú le dices, Fernandito, vamos a ver cuántas llegas a la red, el cuántas, ya está compitiendo con el mismo. Ya estás. ¿Y por qué es importante competir? Porque competir a tempranas edades te desarrolla el manejo de la presión. Por eso también tenés muchos chicos, como no hay plan de competencia, siempre el primer plan de competencia es contigo mismo. Yo compito conmigo, entonces me desafío. Segundo plan, juntos, Gonzalo y yo, competimos contra otros, compañerismo. Tercero, recién en oposición. En oposición es contra otro, la tercera parte. Pero cuando tú metes un plan de competencia en el plan de desarrollo desde tempranas edades, estás generando que el chico aprenda a dominar la presión. Porque el tenis es uno de los deportes, yo siempre le digo a amigos, en la vida no hay ranking de arquitectos, no hay ranking de abogados, no hay ranking de médicos. En el tenis, si sos 200 del mundo, sos 200 del mundo. No puedes decir, soy 200 del mundo, pero juego como el 5. No, flaco, sos 200 del mundo. ¿Entendés? O sea, cuando hay un número delante de tu nombre, es muy frío. Entonces esa frialdad de construir tu juego, además el tenis es una progresión numérica, y Oscar, que habla mucho del tema, lo sabe y lo maneja perfectamente y siempre lo dice. Tú haces golpes para ganar puntos. Si ganas 4 puntos, ganas un game. Si ganas 6 games, ganas un set. Si ganas 2 sets, ganas un partido. Si ganas 5 partidos, ganas un torneo de cuadro de 32. ¿Sí? ¿Qué significa? Todo empieza con el primer golpe. Entonces tienes una progresión matemática, por lo cual, si no metes los números, no metes la competencia a edades tempranas, el chico por ahí te juega bien, pero literalmente creo que no hay mujeres, ¿no? Pero bueno, en Facebook no pasa nada porque en Facebook es culpa de ellos. ¿Sí? El chico se caga, juega un huevo, le pega en entrenamiento un huevo, ¿sí? Pero cuando va a jugar el partido, arrugó. ¿Por qué? Porque no hubo un plan de competencias en los entrenamientos. Bien, por lo cual es fundamental evaluar al jugador. No es lo mismo que nuestro entrenador nos diga, a ver, Gonzalo y Fernando, revés cruzado, ¿sí? Y nos pasamos media hora haciendo revés cruzado, típica nuestra, que te digan, bueno, ahora vamos a hacer partido. Empecemos, compitamos. Nada que ver. Fernando saca, Gonzalo devuelve. O Fernando saca por abajo, devuelve Gonzalo con slice y empieza, y vamos a ver. Y si la bola es corta, punto en contra. Y empieza a complicarnos. Entonces, cuando tú evalúas en la sistematización del entrenamiento, estás generando competencia. Cuando estás generando competencia, la mente, acuérdate que el hardware es el cerebro, la mente es el software.
Entonces la mente aprende a adaptarse porque la mente maneja emoción y pensamiento. Emoción más pensamiento se transforma en sentimiento. Entonces, cuando tú empiezas a entrenar y empiezas a manejar la emoción y que el chico tome decisiones correctas, el chico aprende a competir. Total. ¿Bien? Total. ¿Bien? Total. Entonces, por eso, otro dato importante para los entrenadores. ¿Cuánto competir? Hay tablas que le podemos mandar de cuántas competencias, y seguramente tú marcaste, y tú siempre marcas eso, cuántas competencias en etapa formativa los chicos tienen que tener, partido de single, partido de dobles, ¿sí? Pero lo más importante para mí, el tenis es un deporte de autoestima. Total. Traten siempre 2 partidos ganados, 1 partido perdido. ¿Qué significa eso? Que si el chico, salvo que sea un crack, claro, pero si el chico 14, 15, 16 gana, la competencia está mal elegida. Porque el chico se la va a creer, claro, y cuando pierda va a dramatizar increíble. Claro. Si elegiste una competencia y el chico pierde, también erraste el sistema de competencia. Claro. Porque estás haciendo un perdedor, estás frustrándolo. Claro. Entonces, ¿cuál es el arte del entrenador? Subir y bajar el nivel de la competencia. Por ejemplo, en ITF tiene 6 grados, ¿no? El grado A, sí, y 5 grados de ITF. Entonces, tú tranquilamente puedes, con chicos de 14, 15 años, los metes a ITF, que hay en toda Europa, o están los circuitos de Tennis Europe, que subes y bajas, y vas viendo. Y vas viendo. Si el tipo te ganó, salvo que sea un crack, ¿sí? Estamos hablando de un chico de formación, ¿no? El chico te gana, le subiste el nivel, ¡pum! Lo vacunaron. Vamos de nuevo. He tenido yo un caso, Fernando, tengo un chico yo de 10 años que es de los 2 o 3 mejores en sub 10, con 9. Y yo le he dicho, es que esta competición ya realmente no te sirve, porque es que juegas 3 partidos al año buenos. El 97% de los partidos es 6-0, 6-0, 6-1, no te sirve. Digo, juega, el año que viene quiero que juegues alevines. Igual no ganas el torneo, pero seguramente que habrán esos alevines que no tienen tanto nivel, pues tú seguramente los ganarás y perderás con el alevín bueno, pero ese partido te va a hacer crecer. Volver a hacer otra vez el Máster sub 10, que de 100 partidos literalmente 95 no hay nada que hacer, es una pérdida de tiempo en formación. Por eso es importante, la competencia es un factor de desarrollo mental. Claro. Bien, y del carácter en la personalidad. Vos lo estás viendo el chico cómo compite. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Claro. Chicos que sepan competir. Claro. O sea, el que sabe competir te compite a lo que sea. Bien, ahora, hay chicos que en definitiva muchas veces se queman en la competencia. Bien, o se queman porque ganaron demasiado y cuando se le complica, la famosa historia de Tony, cuando Rafa gana el campeonato de Levin, sí, y Tony pide el récord de 25 años de los que fueron profesionales. Sí. Y cuando están en la fiesta en Mallorca, que le están mostrando, van a hacer una fiesta, llega Tony con la lista y dice, de los 25 últimos años, solo 5 llegaron a ser profesionales exitosos. Entonces le dice a Rafa, ¿bien? Y eso es una lógica que tiene que hacer un entrenador. O sea, tiene que ir jugando, pero es muy importante, Gonzalo, que todos los entrenadores que nos estén escuchando tengan una estrategia de desarrollo de la competencia como factor de desarrollo mental para el manejo de la presión. Correcto. Bien, entonces, muchas veces pasa, por eso para mí, los entrenadores tenemos que ser campeones de la motivación, pero campeones de la evaluación. Vos evalúas a tu jugador todo el tiempo. No es lo mismo que yo te diga, hacer derecha, a ver cuánta derecha metemos. A ver, ahora Gonzalo me la tira toda para arriba y yo la tengo que agarrar semiplana. A ver cuánta metemos. Entonces me estás todo el tiempo y me obligás a contar. ¿Bien? Porque es tan simple como si de 10 meto 3, pierdo más de la que gano. Claro. No lo tengo el tiro. Claro. Lo tengo que entrenar. Claro. Ahora, si de 10 meto 7, 8, 9, entonces el tiro lo tengo. Claro. Entonces estás todo el tiempo haciendo que el chico evalúe. Claro. Por eso toqué muy por arriba. Para mí la clave del entrenamiento en los jugadores se llama transición. Siempre estamos en transición. No hay en el tenis, de mi punto de vista, y dejo a las preguntas el que me quiera preguntar o el que quiera opinar, no hay nunca una posición estable. Nunca. Por eso Rafa, porque siempre está... Ese tópico de siempre hay que mejorar es siempre estamos en transición. Lo que tú has dicho, siempre estamos desbalanceando. Encontramos un balance, hay que desbalancearlo, si no, no creces. O será físico, o será mental, o será actitudinal, o será técnico, o será táctico. Siempre. De la misma manera, de mi punto, y yo lo publiqué en mis libros en el SAF,
A ver, el año que viene sale el SAF 3, ¿no? Que bueno, hablo de esto, ¿sí? De la misma manera, Gonzalo, de que la adaptación es clave en el entendimiento del juego, el nombre del tenis es transición. Siempre estás en transición. Total. Porque siempre estoy adaptando. Entonces nunca estoy estable. La gran clave es el que es campeón de la adaptabilidad. Total, me la tiran. Hoy es zurdo. Hay viento. Me adapto. Entonces manejo la transición. Claro. Estoy manejando siempre bien. No el chico que quiere por personalidad, todo ordenado, todo estable, se equivocó de deporte. Difícil. Sí, se equivocó. Porque si algo tenemos nosotros es que estamos siempre en la adaptación. A ver, el cuarto y último es gestión de recursos. ¿Qué es gestión de recursos? ¿Qué tipo de entrenador tienes? ¿Qué tipo de recursos económicos tienes? ¿Qué tipo de integración por ejemplo, si el día de mañana tú eres un junior, creo que mañana tienes a Corrado, o sea, si tienes un agente, o sea, después de los 18, 19 años, muy importante hacer una elección correcta de la gente y del tipo de contrato. Eso es parte de la gestión de recursos. Perdón, mañana nos lo contará Corrado. Corrado nos contará todos estos entresijos del management que son un poco desconocidos. Mañana, para los que nos están escuchando, estaremos con él a las 6 de la tarde. Muy importante porque para mí, de 18 a 23, la elección correcta de un agente que sea parte de tu programa de desarrollo, de tu equipo de trabajo, y que sepa su rol, cómo manejarlo, es clave. Hay muchísimas historias de jugadores que se quebraron mentalmente por malas decisiones. Fernando, esa última pata que tú has dicho, esta de gestión de recursos, que al final es pues tomar buenas decisiones, yo creo que el 90% de los jugadores que pueden llegar no llegan por gestionar mal los recursos. Por eso te digo que tiene que estar en el programa de desarrollo de los 14 años. Y el entrenador a cargo, de la misma manera que el tipo tiene que pensar, a ver, si el día de mañana mi jugador es el número 1 de España, ¿yo a quién consultaría? ¿Quién sería mi tío? ¿Quién sería esa gestión de recursos? Claro, eso es gestión de recursos, claro. No, le voy a decir a Moyá, por invento, ¿no? Sí. Le voy a decir a Albert Costa, le voy a decir a Ferrero, whatever, o a alguno de los profesores grandes que tiene pleno todo España. ¿Qué quiero decir? Eso es gestión de recursos. Por ejemplo, te doy un dato. Yo cuando Coria Navaldiana, Casuso tenían 15 años, Salerni, Clarisa Fernández, Dulco, que fue número 1 del mundo de dobles, era más chica, tenía 13 años, invitamos 2 días a Guillermo Salatino. Para los que no lo conocen, Guillermo Salatino es uno de los periodistas internacionales argentinos más importantes. Tiene 40 años yendo a la Gran Slam, está en el board de la ITF, de la comisión de prensa, o sea, un tipo top del periodismo. Yo lo llevo como director nacional de Argentina y le hago hacer un curso a los 15 años de Coria Navaldián de cómo tenían que hablar, cómo se tenían que parar, cómo los periodistas, ¿sí? Cómo los periodistas querían hacer una entrevista. Y ellos tenían 15 años. Y yo llevé al número 1 del periodismo en ese momento de Argentina para que los preparara, por ejemplo, para hablar. Y cómo se tenían que parar. Y cómo se tenían que sacar fotos. Y hicimos 2 jornadas de capacitación, donde Guillermo Salatino estuvo muy generoso, ¿sí? Y le dijo, mira, un periodista les va a decir esto, le va a buscar por acá, se tienen que parar acá. Eso es gestión de recursos. Eso es gestión de recursos. Por ejemplo, si saben inglés o no saben inglés. Si los jugadores no saben inglés y vas a ser un jugador internacional, si sabes inglés, tu valor marca va a valer mucho más. Claro. Bien, claro. Entonces, no es lo mismo que empecemos a los 14 y 15, que empecemos a los 22, 23. Claro. Y Fernando, gestión de recursos también, por ejemplo, puede ser cuando tú tienes 16, 17, 15 años y por cualquier razón necesitas cambiar de centro. Esa decisión de a qué centro de entrenamiento voy, eso es gestión de recursos también. Claro, totalmente. El cambio. De hecho, para mí hay 4 etapas claras de concepto de equipo de trabajo. Cuando vas a la escuela de tenis, ¿sí? Ahora regreso a lo de gestión de recursos, ¿no? Pero cuando vas a la escuela de tenis, etapa 1, que es hasta los 10, 12 años, para mí tienes tus papás, es el triángulo. El jugador, los papás, 1 o 2 entrenadores que son de academia o escuela de tenis. ¿Bien? 12, 13, 14 años ya te vas a una academia, ya quieres competir, o si tienes en tu club, entonces ya tienes un equipo de ciencias,
que en este caso puede ser un médico, un nutricionista, un preparador físico. Sí, El psicólogo me gusta más con el trabajo del entrenador, ¿sí? Pero quiere decir, ya tienes un pequeño equipito de ciencias y tienes entrenador, porque a veces tienes el entrenador jefe, que es el que está en la academia, y te manda con un segundo entrenador a competir. ¿Bien? Y tienes tus papás. Ya empiezas a ser bueno, ya eres de los 3 mejores de España y viajas por ITF. Ya empiezas a incorporar el tío. Para mí, a los 17, 18 años, tú tienes que, como gestión de recursos, ya haber elegido a alguien que ya hizo el recorrido y que le dice al entrenador. Ahora, si estás en una academia que no pararon de meter jugadores, lo vas a tener el tío dentro de la academia, porque ya tienes... Esa figura del mentor, ¿no? Del mentor, claro. Esa figura en el mundo anglosajón se da más que en el mundo latino. En las academias grandes por ahí que hay en España tienen, pero sí, yo soy un entrenador de club que hice el recorrido como mi jugador y no tengo una academia y no tengo a Francis Roig en la misma con BTT o ¿me tenés? Y lo tengo a Jordi Filaró, por decir alguno, por decir que son buenos amigos también, lo tengo, que son tipos que ya hicieron el recorrido, ¿sí? Y que vienen, te dan la bendición y te dicen 5 palabras y te ordenaron, ¿sí? Si no tengo eso, tengo que buscarlo, porque necesito que alguien me ordene por dónde voy a ir, ¿bien? Pero también, ¿qué hago? Ingreso a la gente. Si tú eres de los 3 mejores de España, seguro la gente va a venir. 17, 18 años, te va a venir la gente, incluso si eres crack antes, para decirte, vamos por acá. Esa elección de la gente también tiene que ser muy pensada. Total. Bien, entonces, fíjate cómo va cambiando. Primero estoy con mi profesor solo, después tengo mi profesor y su segundo, ingresa a ciencias, sigo con el equipo, voy subiendo de nivel, ingreso al tío, ingreso a la gente. Y ya si soy crack, tengo 2 equipos como Djokovic o Rafa, que tiene, o sea, eso ya es otro nivel. Pero, ¿qué quiero decir? Hay una lógica de trabajo en equipo detrás del jugador para toma de decisiones, gestión de recursos. ¿Ok? Entonces tenemos que prepararnos para eso. Mi punto es, en un programa de desarrollo se tienen que trabajar las 4 líneas. A veces nosotros trabajamos mucho solo lo que pasa en cancha. ¿Verdad? ¿Bien? ¿Verdad? Bien. Sí. Y tenemos que trabajar. A ver, línea 1, táctico-técnico. ¿Verdad? Acuérdense, ¿por qué táctico-técnico? Porque táctico es lo que quiero hacer, técnico es cómo lo voy a hacer. Entonces, siempre primero táctico-técnico, ¿sí? 2, físico-ciencias. A ver, ¿qué plan vamos a hacer? Porque por ahí el preparador físico te dice, lo quiero poner fuerte al jugador a los 15, 16 años, quiero poner fuerte, papá, necesito que le aflojes vos, porque yo tengo prioridad. Bueno, ese es el plan de desarrollo. Ahí estás haciendo, ¿viste? Concentración en dónde están los picos fundamentales del trabajo emocional, whatever, lo que sea, ¿sí? 3, plan de competencias. ¿Cuáles son competencias de performance? ¿Cuáles son competencias de aprendizaje? ¿Cuáles son competencias para viajar? Hay muchos países que tienen buenos jugadores, buenas escuelas, y los jugadores no son buenos viajando. Yo no quiero dar para nacionalidades, por decirlo así. ¿Sí? Pero hay tipos que vos ves, las escuelas juegan un huevo, ¿sí? Pero los tipos quieren la comida de mamá, la cama de casa, y vos, para jugar al tenis, tienes que ser medio gitano. Y entonces, ¿ok? 30 profesionales, 30 semanas vamos a estar viajando. Diferentes camas, diferentes comidas, diferentes horarios. Me dijo Javier Sánchez, me dice, mira, Gonzalo, yo vivo en hoteles y de vez en cuando voy a un sitio que es Barcelona que tengo una casa. Claro, cuando yo viajaba, y viajé mucho al principio de mi carrera, después de la Federación Francesa, con la WTA, todo el mundo te decía, qué lindo vivir en París, qué lindo en Francia. Y yo creo que vi una vez la Torre Eiffel y el Louvre que me escapé un domingo. Porque era hotel, gimnasio, entrenamiento, competencia, hotel. O sea, hay un glamour en el tenis que los que estamos en esto sabemos que no es así. Obviamente, si estás muy, muy arriba, aún puede ser un poquito más, pero bueno, no pasa nada. A lo que quiero decir, tiene que haber un plan de competencia y entender cuál es competencia para aprender a viajar, por ejemplo, ¿sí? Yo en la Federación Mexicana hicimos una experiencia que con los chicos de 12, 14 años, porque las familias mexicanas, no sé cómo estamos de tiempo, yo sigo hablando, tú me dices. Pues llevas 1 hora y 10 minutos hablando, Fernando, pero yo al menos yo estoy encantado, la gente creo que está encantada, nadie se ha ido. Bueno, dale. Yo sigo. La experiencia de la Federación Mexicana, el mexicano tiene mucho talento, ¿sí? Pero la familia mexicana, acá dicen apapachar, son muy
muy de cuidarlo mucho al chico, no dejarlo solo, ¿viste? O sea, y son cuestiones culturales, las cosas no están ni bien ni mal, son la forma que son, ¿bien? Entonces, como yo como director nacional, mandamos muchos jugadores al Orange, a la gira del Orange, hicimos un equipo nacional, hicimos 2 equipos, un equipo que fue a Europa y a California en la gira de verano, y después a fin de año la gira de invierno, que se llama, porque acá es igual que en España, ¿sí? Lo mandamos a el Eddie Head, el Orange y toda esa gira. Y hicimos 16 jugadores, ¿no? Los 2 mejores de cada categoría, de 12 y 14, bien, y los de 16. Bueno, mandamos todo con 4 entrenadores. ¿Qué hice? Le saqué los celulares a todos. Claro. O sea, no sabés lo que fue. Posible, no una batalla campal. Los celulares no, pero sobre todo los papás y la mamá. Porque como mi hijo, no te preocupes. Va un preparador físico, va 4 entrenadores, ¿sí? El celular el chico lo va a tener después de las 8 de la noche. Pero todo el día, porque ¿qué hace el chico? Los chicos de 10, 12, 14 años son muy vivos. Mamá, perdí. Y espera a ver qué pasa. Si del otro lado hay silencio, ¿bien? Pues ya sabe que hay problema. ¿Bien? Si del otro lado la mamá le dice, no te preocupes, chiquito, listo, ya está, zafá, listo, vamos, ¿ok? Entonces, está difícil que el chico evolucione. Entonces, ¿qué hice? Por eso te digo que gestión de recursos tiene que ver mucho del entendimiento del juego y cómo genera. Por ejemplo, yo los hacía cambiar todo el tiempo del horario de entrenamiento. A veces entrenábamos a las 4 de la tarde, a veces a las 5, a veces a las 3. A veces el horario de entrenamiento era de 1 hora y media, a veces de 2, a veces de 3. Porque el tenis, a veces ganas 6-1, 6-2 y en 1 hora saliste, y a veces vas a ganar 7-6 en el tercero. Y necesitas 3 horas estar en la cancha. Entonces, si nosotros en los sistemas de entrenamiento nos basamos en esquema horario, estamos cerrando en la filosofía del entrenamiento en base al juego. Porque a veces vas a tener que jugar 3 horas. Y el flaco no le puede decir, no, para, yo entreno 2, así que sete igual y me voy. No, o sea, tengo que seguir jugando. Entonces, a veces, en etapas de gestión de recursos, tú tienes que cambiar el esquema del entrenamiento en función del entendimiento del juego. Última, si quieres, para preguntas. Bueno, doy dos últimas. Di 2 últimas y yo tengo una pregunta y luego, si quieres, pasamos a la gente que nos pregunte cosas. Bien. Dime. Otro que doy con metodología que yo siempre hablo es que muchas veces pasa en las academias, ¿no? Y esto es para todos, es que los últimos 10, 15 minutos, hablo como mexicano ya, los chicos o los chavales, ¿sí? quieren divertirse. Entonces los últimos 15, 20 minutos de la academia, después de 2 horas de entrenamiento, es algún tipo de juego que sea divertido. Sí. Y yo siempre digo a los entrenadores de alto rendimiento, a ver, tú puedes jugar 3 horas, ¿no? Y estás 5 iguales en el tercero después de 3 horas de partido. Y quien va a ganar el partido es el que gane los últimos 2 puntos. O sea, podemos haber estado tú y yo, total, pum. De repente tú, 6-5, me hiciste approach y cosas, pum, y me ganaste. Quiere decir que quien va a ganar en el tenis es el mejor en los últimos 10 minutos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como metodología del entrenamiento? Gestión de recursos. Los últimos 10 minutos son de joda. Claro. Entonces, si son de joda, perdón mi franqueza, ¿no? Claro. La mente dice, a los últimos 10 minutos me relajo. Claro. No, los últimos 10 minutos de un entrenamiento, eres el más perro del entrenamiento. Porque lo que te estoy entrenando es que gana el que tiene mejor final, no el que arrancó mejor. Claro. ¿Bien? Entonces, y tú recorres el mundo y ves que los jugadores en los últimos 20 minutos es todo diversión. Entonces no están entendiendo la naturaleza de este juego. Y yo el primero, ¿eh? Total. No, ya. Total, era un comentario porque para mí todo tiene que ver con el entrenamiento de la mente y el cerebro. Y todo es hábito. Todo es hábito, sistematización. Sí, alguno lo entenderá mejor, alguno lo resolverá mejor, eso ya es cada uno. Pero los sistemas están para mejorar la media, el estándar. ¿Sí? Claro. Eso de metodología es uno. Y la segunda, y ya para terminar, que iba a decir, de las 4 líneas, hay una quinta que es transversal. Siempre evalúen. Y la evaluación no es la competencia. La competencia es una forma de evaluar. Lo que realmente uno debe hacer es evaluar en forma sistemática para no engañarse. No puedes pedirle a un jugador algo
que tú previamente no evaluaste en el entrenamiento. ¿Ok? Vale. Vale. Bueno, a ver, Fernando, vamos, una a ver tu pregunta. pregunta. Esta sistematización, tú la puedes aplicar a una escala muy grande en una federación o la puedes aplicar a un club que tenga 150 alumnos, con una escuela de iniciación, una escuela de competición o de precompetición. Pregunto, tú la escalas al nivel que tú estás, ¿no? De hecho, puedes tener un jugador individual y tú hacer tu programa de desarrollo y sistematizar. Puedes tener uno o puedes tener 1000. Cuando un país, a ver, España y Argentina, por vías naturales, sistematizaron cierta lógica. Sí. Por vías naturales. Sí. Pero no es que hubo un cerebro y dijo, a ver, muchachos, vamos a hacer esto y todos vamos a hacer esto. O sea, no. Se dio naturalmente. Sí. Y cada uno fue aportando cosas, se fue ganando confianza. Algunos usaban la metodología del Pato Álvarez, otros usaron esto. Viste, la gente con Joffre Porta y Tony Nadal hicieron su metodología por allá y se fue uniendo. Sí, en Argentina pasó lo mismo. Entonces, pero eso es más natural. Lo que tenemos que lograr es generar esa identidad e ir tomando de todos los sistemas e ir generando, porque un sistema no tiene que ser único, puede ser una media de sistemas. O sea, bien, tú, a ver, vayamos al terreno de los médicos. Los médicos que operan corazón tendrán estilos diferentes, pero como operan un corazón, no importa si estás en Alemania, Estados Unidos o en Argentina, el estándar es igual. Alguno irá un poquito para acá, un poquito para allá. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, a tu pregunta es, sea un jugador individual, sea un equipo de 3 jugadores, sea una escuela de tenis, sea un centro de entrenamiento, sea una federación regional, sea un país, tienen que sistematizar. Y muy importante, tienen que escribirlo. Porque lo que no está escrito no es compromiso. No es lo mismo noviar que casarse. No es noviar, vamos a ver. ¿Sí? Cuando vos tenés que poner la firma, cambió, ¿eh? Bueno, ya arrancaste 50-50. O sea, ¿ok? Entonces, mismo concepto. O sea, tienen que escribirlo y no hay sistema perfecto. Hay sistema perfectible. O sea, pero si no tienes, casi todos nosotros hemos desarrollado, pero si lo podemos volcar y ordenarnos, lo que hace mi propia mente es lo va mejorando todo el tiempo. Y al mejorar mi sistema, mejoro el sistema de mis entrenadores y mejoro el sistema de cómo desarrollo mis jugadores. Gonzalo, y le haría yo esta pregunta a Oscar, a Miguel o a Carlos, o sea, ¿tú eres mejor que hace 20 años? ¿O no? Yo personalmente creo que en algunas áreas soy mejor, en otras he empeorado. Lo que sí que creo es que soy un poquito más eficiente. Bueno, mejoraste, no importa. Mejoraste. ¿Pero por qué es eso? Porque el conocimiento se basa en lo que aprendes de la experiencia. Conocimiento, lo que realmente pasa, es lo que vos vas aprendiendo y te queda, ¿sí? Y cada conocimiento se va sedimentando. Es como una progresión, como una escalera. Sí. Apoyás, subís. Apoyás, subís. Si eso lo lográs escribir y a veces tenés la metodología de cualquier idea, cualquier concepto, rápido en una libretita y lo vas metiendo en el sistema y después de estos métodos y te vas ordenando, olvídate, sos una máquina de sacar jugadores. Ustedes lo son, estoy hablando en general, ¿no? Sí. ¿Ok? Pues Fernando, bueno, tenemos a Fernando. Yo, Fernando, sabes que me pasaría 2 horas más escuchándote. Creo que eres una persona sabia que ordenas muy bien los conceptos, siempre te lo he dicho. A su disposición, si alguien quiere lanzarle algún tema, Fernando, aquí está para nosotros. El señor Miguel. Miguel, ¿activa el sonido? Miguel, ¿qué tal? Sí, hola muy buenas. Primero, Fernando, muchas gracias por tu exposición. Efectivamente, eres una fuente, digamos, de conocimiento, experiencia e información. Me está gustando mucho. Quería retomar un tema que tú comentaste sobre esta expresión de la transición, ¿no? Que el jugador está en constante transición cuando adquiere un nivel, un conocimiento, una aptitud, pues enseguida pues va a pasar a la siguiente, ¿no? Y me venía al escucharte esta expresión budista, ¿no? Que es lo único que es permanente en este mundo es la impermanencia. Exacto. Y me recordaba mucho esta expresión que tienen los budistas, ¿no?
mi pregunta era sobre la parte más de grupos de competición cuando los niños son, bueno, niños adolescentes, estoy hablando de 14, 18, esta franja que Gonzalo habla tan importante. Has comentado en algún momento que para ti el trabajo del fisio es un trabajo que no tiene que estar tan separado, independiente, sino más integrado en el entrenamiento para crear equipo. Y mi pregunta era sobre la parte mental, es decir, ¿cómo ves tú el trabajo de la parte mental? Si lo ves más integrado también en el equipo o si es algo que se tiene que quedar más afastado, más apartado. Yo soy mental coach, por eso te hago la pregunta. Y es verdad que trabajo tanto a nivel grupal con el grupo de competición, pero también a nivel individual. Pero me gustó el paralelo, o sea, quería coger este paralelo con el fisio, que me llamó la atención, y quería saber cuál era tu opinión en la parte mental. Buena pregunta. Muchas gracias, Miguel. A ver, primero déjame que si Gonzalo me permite, voy a extender un poquito lo de la transición. ¿Sí? Para que, aunque nos metemos en algo que quizás hacemos el año que viene, más de metodología del entrenamiento, ¿sí? A ver, la clave de la transición, y tú exactamente lo mencionaste, ¿no? Nunca hay una posición estable. Lo único estable es lo inestable y que tú tienes que adaptar, porque en definitiva la vida es así. Tú puedes tener el mayor conocimiento, cada día es un nuevo comienzo, cada día es un desafío, cada día no hay un entrenamiento igual al otro, no hay un partido igual al otro, no hay una derecha igual al otro, porque si yo entreno con Gonzalo, mi derecha es una cosa, pero si yo entreno contigo, va a ser otra cosa mi derecha, porque se va a adaptar a tu tiro. Y si entreno con Oscar, va a ser otra. O sea, siempre voy a adaptarme en función del entorno, el otro, los estímulos que haya. ¿Okay? Entonces hay un concepto muy importante en el entrenamiento, que es, primero siempre generas, porque el tenis es de autoestima, generas que el chico confíe en él. ¿Bien? Por eso generas un balance. ¿Qué es el balance? Propones una habilidad, propones una habilidad, me dices, vamos a suponer en mini tenis, entonces yo voy a bajar a chiquito, me dices, lanza la pelota, Fernando, y atrápala, y lo logro. Una vez que lo logré, automáticamente generas una inestabilidad. ¿Qué significa? Das otro estímulo para que mi challenge, mi desafío, suba. El gran punto de la transición es que el estímulo siempre tiene que estar entre el 15 y el 20%. Bien, ¿por qué? Por eso yo estoy en contra de los entrenadores que quieren hacer cambios muy grandes, porque los grandes tienen gran porcentaje de frustración. No es como la parábola de la rana. Si te acuerdas, no sé si la saben, si tú le pones una olla hirviendo a una rana, la rana salta, la pones, salta y se escapa. Pero si tú le pones con agua fría a la rana y la empiezas a cocinar, lentamente se va acostumbrando y hasta un momento se muere. ¿Por qué? Se da cuenta. Sí. Porque no se da cuenta. Entonces lo mismo pasa con la presión. La presión hay que darla en pequeñas dosis para que siempre generar la autoestima, y tiene que ver con lo que tú haces, ¿sí? Acuérdate que si bien es cierto eres entrenador mental, para mí el entrenador mental también es entrenador emocional, ¿sí? O sea, tienes mucho que ver con el trabajo del manejo de la emoción, ¿bien? Y ahora voy a responder tu pregunta. Entonces, siguiendo en la transición, hay 4 maneras de complicar la transición, ese 15-20%. Primero, cambias el espacio, quiere decir, yo juego en 2 metros para la derecha, 2 metros para el revés, yo la domino la pelota, ¿qué voy a hacer? ¿Me vas a tirar la pelota en 4 metros, que es la línea de lateral? No. Si yo la meto en 2 metros, me vas a meter en 2 metros y medio, 3. Me vas a ir llevando progresivamente, ¿sí? Entonces, espacio es el primer estímulo de diferenciación. El segundo es tiempo. Me cambias la velocidad, me cambias el efecto. Me la tiras más rápido, me la tiras más lenta. Bien. La tercera forma de generar que el estímulo cambie es diferenciación. Diferenciación es diferente altura, diferente ubicación, diferente ángulo, diferente efecto. Entonces, uno tiene que ir eligiendo
cómo voy a ir haciendo ese estímulo de desbalance. Y la cuarta es me metes presión. Cuando vos me decís, vamos a hacer este ejercicio, tirar la pelota, y me decís, Fernando, vamos a contar cuántas agarrás, cuando vos me decís contar, automáticamente me metiste presión. No es lo mismo tirar la pelota sin contar, cuando me decís, yo tengo 5 o 6 años, y me decís, Fernandito, vamos a contar, automáticamente ya, si se me cae, ya le metiste el contenido emocional y en la toma de decisión de mental. Entonces, las 4 escalas de complicar o generar balance-desbalance, acuérdense, esto el año que viene, Gonza, si quieres, hablamos de esto más. Espacio, tiempos, diferenciación, números. Y la próxima les meto más. ¿Por qué esto es importante? Y ahora voy a tu pregunta. Para mí, el primer entrenador mental tiene que ser el entrenador. Bien, que es el que genera el primer feedback con el entrenador, o con el jugador, ¿sí? Que es la primera relación. Porque la diferencia, y esto es muy importante, por eso para mí los entrenadores o profesores tienen que ser muy completos. Cuando el chico elige jugar tenis, cuando va al colegio, y va al colegio primario, va primero, segundo, tercer grado, el chico no elige la maestra, no elige el profesor. Le tocó el que le tocó. ¿Viste? El profesor de matemáticas es el profesor de matemáticas. Pero cuando el chico te dice, yo quiero tomar clases con Miguel, te está dando un poder muy fuerte que es de alto contenido emocional. Entonces, para mí, el primer psicólogo o entrenador mental debe ser el entrenador. Por eso yo siempre le digo a los entrenadores, independientemente de lo que saben de tenis, tienen que ser campeones de la motivación. Tienen que ser tipo, hola Miguel, ¿cómo estás? Dale, hoy vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a entrenar o lo que sea. Tienen que ser, ¿por qué? Porque un cerebro motivado es un cerebro dispuesto a aceptar el challenge. Bien, entonces el entrenador decís, primero, vamos ahora, a hacer este ejercicio, tirar la pelota, y me decís, Fernando, vamos a contar cuántas agarrás. Cuando vos me decís contar, automáticamente me metiste presión. No es lo mentales que va a tener que trabajar, porque no hay nadie que lo está trabajando. Cuando el jugador va evolucionando, ¿sí? Si el entrenador no tiene la capacidad de resolver cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del juego, salvo que el chico no hay, vamos a suponer que no hay patología. Si hay patología, están los psicólogos. Sí. Están los psicólogos. Dale. Para mí el entrenador mental o el entrenador... A ver, entrenadores mentales para mí son todos los técnicos de tenis. Bien. Ahora, cuanto más sepan, mejor van a ser. ¿Sí? Yo creo que seguramente tú también eres coach de tenis, ¿no? No, yo tengo esa particularidad que la parte mental es exclusivamente lo que yo toco y yo estoy en apoyo a los entrenadores y trabajando con los... Es exactamente como yo creo que hay que trabajar. Tú tienes que trabajar a través del entrenador. Y cuando hay el caso de que el jugador en una situación muy precisa, muy particular, o el entrenador decide confiar en ti y dejarte en manos, para mí, en la etapa estamos hablando de la etapa antes de los 14 años, ¿sí? Por eso. Sí, lo especifiqué porque es una etapa importante, sí. Por eso, para mí, tú debes trabajar junto con el entrenador y en algunos casos muy específicos, que puede ser plan del entrenamiento mental, ¿sí? La adaptación a esquemas mentales que se necesita. Por ejemplo, el lenguaje positivo, si el chico se habla mal, ¿sí? También entendamos que hay una parte muy importante de estudiar a la familia, ¿sí? Porque la familia es clave. Acuérdate que lo fundacional lo hace la familia. Sí. Y si el padre, cada vez que el chico erra o hace un error en 2 más 2 le salió 5 y erra en matemática y el padre le manda una puteada, el chico va a ser igual. O sea, hay que analizar el seno para ver cómo el chico se comporta después ante la presión, ¿no? Ante los primeros referentes. Claro. Entonces, para mí, tu rol es fundamental. Para mí, yo diferenciaría siempre, y en una federación es siempre, cuando tú trabajas en una federación, siempre pides que en principio sea a través de los entrenadores, en este caso entrenadores nacionales. Por ejemplo, yo en el año 97 fundamos el Departamento de Psicología Aplicada al Tenis y los psicólogos trabajaban con los entrenadores y con los jugadores, pero el timing lo marcábamos nosotros en función de la necesidad del programa de trabajo. Por eso, primero es táctico-técnico, segundo, ciencias aplicadas. Obviamente, todo depende qué escuela, qué programa.
sí trabaja con chicos individuales, o sea, es muy grande el universo, ¿no? Pero definitivamente el entrenamiento mental, y yo te diría una cosa muy importante, Miguel, para mí primero está desarrollo mental. Nadie puede entrenar lo que no tiene. O sea, primero hay que desarrollar la valencia, desarrollar el entendimiento, desarrollar la toma de decisión, desarrollar el autodiálogo, porque hay gente que no lo sabe. Hay gente que habla, tenés que hablarte positivamente. ¿Y qué? Eso es una entelequia, ¿entendés? No, hablarte positivamente significa esto y esto, ¿entendés? Y capaz que para una cultura es así, para otra cultura es diferente, ¿no? Yo te diría que lo que incluso viene previamente es lo que llamo el awareness, el darse cuenta. Exactamente. El tema es que muchas veces los niños, los adolescentes, incluso a veces los entrenadores, por falta de formación precisamente, hay a veces una falta de darse cuenta de lo que está pasando en estos casos. Y pasa por la formación. Me abres a una cosa que no hablé, ¿sí? Pero me abres a una cosa. Hay una parte que yo siempre digo que en el diseño del ejercicio, cuando un entrenador diseña el ejercicio en etapas tempranas, 14, 15, bien, como estamos hablando con Gonzalo, y lo quiere insertar, hay una parte del ejercicio que tú tienes que medir cuánto compromiso, cuánta resistencia mental, cuánta paciencia le va a meter. Y el chico te lo tiene que decir. No es lo mismo que yo te diga, Gonzalo Fernando, vamos a derecha, y Gonzalo nos diga a nosotros como entrenador, ¿saben qué? Pero quiero full compromiso, full capacidad de sacrificio, full inteligencia táctica. O sea, está trabajando mi deseo, está trabajando mi capacidad de toma de decisión. Normalmente pasa que en los ejercicios, muy pocas veces los entrenadores hablan de cuánto corazón le vas a meter, cuánta intensidad le vas a meter. Intensidad sí, intensidad es como una valencia que se mete, pero no se mete, por ejemplo, toma de decisión, o cuándo vas a tomar la pelota más arriba, más adelante o no, o cuándo, si hacemos un ejercicio de defensa, si le vas a meter mucho sacrificio o no. O sea, generar también que los ejercicios tengan contenido mental y emocional. ¿Entendés? Entonces estás entrenando tu corazón y estás entrenando tu mente. Nosotros los españoles, los argentinos, bueno, me imagino que por tu tono tú eres francés, ¿no? Sí, por ahí. Okay. Francia es una escuela, bueno, Francia, o pero si eres por ahí. Estoy en España, en Málaga. Ah, estás en Málaga, bueno, sí. Ok. Pero, por ejemplo, Francia es una gran escuela también, ¿sí? Pero en general no trabaja tanto la carga emocional. O, por ejemplo, desde mi punto de vista, y esto yo me hago cargo, los franceses juegan muy bien mecánicamente, muy bien tácticamente, pero el contenido emocional no es tan alto en el entrenamiento como españoles y argentinos. Nosotros le ponemos más, ¿viste? Pongan huevo, agarra, entregate, o sea, y eso sustentado durante muchos años se hace como una huella emocional y una huella motora. Entonces, es importante también eso ir inculcándolo como una parte del desarrollo emocional y mental a edades tempranas. Pocas veces en los ejercicios que los entrenadores dicen, hablan de la carga emocional que pides del ejercicio. Tú no le vas a pedir huevo a un ejercicio de volea, pero sí le puedes pedir concentración, sí le puedes pedir compromiso, sí le puedes pedir una actitud de lenguaje positivo. Sí. Huevo es más de fondo, ¿bien? O sea, ningún va a volear, no lo va a hacer, ¿bien? Entonces tiene que ver, pero sí tiene que ver, a ver, si yo no soy un gran voleador, bueno, vamos a ponerle actitud muy positiva. Fingí que sos un gran voleador, parate como un gran voleador, después mejoramos la técnica y la táctica, ¿bien? Entonces ya le estás pidiendo al ejercicio de volea un altísimo contenido emocional y mental, ¿ok? Así que qué bueno por tu trabajo. Muchas gracias, a ti. Gracias, Miguel. Si no sé, si alguien no se anima más, llevamos 1 hora y media, Fernando, tampoco quiero quitarte más tiempo. Ya no, tranquilo. Y si alguien no aporta nada más, mañana estaremos a las 4 de la tarde con Jorge Aguirre y a las 6 de la tarde con Corrado. Corrado, que el apellido es un poco, no me atrevo a pronunciarlo. Mejor Corrado. Mejor Corrado. Óscar, ¿vosotros conocéis Óscar y tú, Fernando? ¿Conoces a Óscar? Sí, hemos charlado y Óscar es muy conocido en el ambiente. Óscar, ¿qué tal?
Bien, bien, no, he estado escuchando, no es la primera vez que lo oigo, a Fernando, sé su trayectoria, sus conocimientos, por supuesto, son de fuera de serie. Y la verdad que estoy muy contento, Gonzalo, de que lo hayas traído, porque hay mucha gente que lo conoce, sobre todo en Estados Unidos y todo lo que es Sudamérica, lo conoce todo el mundo. En Europa, tú no sabía que habías estado en Francia, no sabía yo que habías estado en... ¿Estuviste en la Federación Francesa? Estuve cuando era muy joven, Sí. mi maestro fue Felipe Los Cíceros, que fue el maestro de Vilas. Cuando tenía Ajá. 19 años, yo empecé a enseñar muy de los 16 con él, el fin de semana. Sí. Entonces, yo elegí más que ser jugador, ser entrenador. Yo me divertía más enseñando que compitiendo. Sí, sí. Entonces, a los 19 años, la Federación Francesa me ofrece una beca para estudiar alto rendimiento. Y me fui a estudiar 1 año y medio a Roland Garros, a la Federación Francesa. Sí, Entonces, sí. en el año 80 por eso estuve en París estudiando alto rendimiento en la época de Lacan, Toulon, toda esa época. Sí, sí. Tienen una buena infraestructura la Federación Francesa. Es una máquina, es una máquina. Es increíble lo que tienen ahí. Bueno, pues me gustaría simplemente una cosa muy básica, ¿no? Pero en una clase de tenis, una clase de un profesor de tenis, ¿no? ¿Qué es lo que tú, de club, un profesor de club, de iniciación, otro de perfeccionamiento y otro de competición? 3 clases diferentes. 3 entrenadores que pueden ser diferentes o el mismo, porque hay entrenadores que pueden hacer todo, ¿sí? ¿Qué fases tienes de sistema? ¿Qué sistema tú introduces en una clase de iniciación? O sea, ¿tú cómo comienzas una clase de iniciación y qué fases tienes de aprendizaje? ¿Qué temas tocas en una clase que no puede faltar? Eso tiene que hacerse. ¿En una de iniciación, en una de competición, o una de perfeccionamiento y otra competición? Bueno, muy buena pregunta y bueno, celebro también a Oscar, es otro apasionado como todos nosotros y que también ayuda mucho a sistematizar y a desarrollar entrenadores con su sistema y además con su buen hacer. A ver, es una pregunta, necesitamos otras 5 o 6 horas, ¿no? Pero bueno, un concepto fundamental. Primero, para mí hay leyes que son fundamentales, ¿no? La primera, yo lo marqué recién, cualquiera sea el nivel del entrenador, tiene que ser campeón de la motivación. O sea, para mí es clave que un entrenador o un profesor sepa sonreír, sepa generar empatía, o sea, no importa el nivel que tengas, a mí no me importa tanto lo que sabes de la derecha al revés, porque eso creo que es lo más fácil de aprender. Lo que no es tan fácil de aprender es que tú que seas un gran motivador y un gran comunicador ser humano a ser humano. Bien, de hecho, los grandes entrenadores que trascendieron a nivel mundial, tipos que mejoraron el sistema, por decirlo así, son grandes comunicadores, son grandes motivadores. Entonces para mí, nivel 1. Nivel 2, fundamental, hay que hacer entender el juego. Y el juego, para mí, es tan simple como pasar la pelota por arriba de la red, porque eso se entiende como tenis. Bien, entonces, comprendiendo un tercer factor que es fundamental, que es autoestima. Por ejemplo, vamos a suponer que tuviera un adulto, y el adulto nunca juega al tenis. Entonces, ¿qué te vas a pensar? ¿A enseñar técnica? O sea, sí te puedes establecer algún criterio de técnica muy básico, pero lo primero que tienes que lograr, porque para un adulto, ¿qué es éxito? Es pasar la pelota por arriba de la red. Entonces, ¿dónde tenés que parar el adulto? A 2 metros de la red, o a 1,5 metros. ¿Por qué? Porque aunque le pegue así, si pasa por arriba de la red, en su mente está jugando tenis. Entonces, antes de hablar de técnica, tú tienes que generar los factores que disparan el ansia de aprender. Entonces, considerar el tenis, que es un deporte de autoestima, a través de la autoestima, ir generando, y como el tenis es un deporte, vamos a agarrarlo, el tenis es un deporte tempo espacial. ¿Qué significa? El cerebro ajusta el atrapar la pelota en tiempo y espacio. La pelota llega y yo tengo que dominar la pelota con otro elemento, ¿sí? Tengo una raqueta vieja de mi colega que usan acá, pero por eso agarré la primera, ¿sí? Entonces, ¿qué haces primero? Generas que
haya contacto, primer concepto de tenis. Segundo concepto, la paso por arriba de la red. Quiere decir que tu alumno inmediatamente ya siente que está jugando. Tercer concepto fundamental y que tiene que ver con la técnica, que es otro error para mí de escuela de tenis, pies y manos se mueven juntos. Tú primero mueves el pie para mover la mano. Entonces, para mí, yo siempre le recomiendo a todos los profesores y entrenadores, jueguen al tenis primero con el pie, para que la gente entienda que si mueve el pie, después del pie viene la mano. Normalmente, ¿qué hacía la escuela anterior? Te movía la mano, abanicabas la raqueta y los pies parados de frente. ¿Bien? Entonces, concepto fundamental de entendimiento del juego es, primero muevo el pie, después abro la mano. ¿Bien? Entonces, un elemento que para mí es fundamental es con la pelota hacerlo jugar con el pie, para que entiendan de que hay un tenis de los pies también. Y si pensamos en el alto rendimiento, llegando a lo que Gonzalo habla de la transición, primero siempre quieres que llegue el pie para que después la mano tenga más precisión. Entonces, a mejor movilidad del jugador, mayor precisión va a tener. Bien, entonces esos 4 conceptos son fundamentales. Sí, pero yo me definía más, Fernando, en que en una clase de tenis, porque eso está muy bien, lo que has dicho, me parece todo correcto, ¿no? Pero yo quería que si pudieses, ya que hablas tanto de sistematizar, en una clase de niños de iniciación o de un adulto de iniciación, que es lo mismo, que bueno, para mí son los 5 mandamientos primeros: darle a la pelota, pasar la red, meterla dentro, dirección y luego darle fuerte. Si no tienes un orden, no vas a hacerlo bien. Pero yo te quería comentar, ¿qué es lo que tú, aparte de lo que acabas de decir, qué crees tú que es necesario hacer a diario en una clase de tenis, de iniciación, de perfeccionamiento y de competición? ¿Qué es lo que tú haces de diferente en tu sistema, en lo que tú vendes de tu sistema a las federaciones? Eso es lo que quiero saber. Bueno, lo que pasa es que igual es muy extenso para ahora poderlo explicar, ya lo sé. Por eso. A ver, vamos a dividir en lógica, porque primero lo que hablé es sistema de desarrollo de jugadores, que es una lógica programática. Otra cosa es lo que pasa en la clase. Para mí en la clase tiene que tener, primero, generar autoestima. Quiere decir que meter la pelota adentro. Si tienes que pasar la pelota por arriba de la red, ¿sí? Y pasar por arriba del obstáculo. Por lo cual, en una progresión de iniciación o de chico intermedio o de chico que juegue más, vamos a ponerlo así. Chico de 5 años, 6 años de minitenis, chico de formación general entre 8 y 9 años, chico de 10 a 12 años de formación específica. Todos tienen que empezar cerca de la red e ir alejándose. Más te alejas en función de la adquisición de habilidades. Quiere decir, el chico lo hará con la mano de minitenis primero. Voy a aprovechar tu pregunta para todos. Hay 5 etapas en el minitenis: manejo de la pelota, manejo de la raqueta, manejo de la pelota y la raqueta, manejo en cooperación, manejo en oposición. Siguiendo esa lógica, tú lo que haces siempre es lo más cerca posible de la red, porque la red es un obstáculo. Para la mente es un obstáculo. El único. Bien, y fíjate una cosa que yo lo escribí en mi libro, y se los adelanto, ¿sí? Fíjate que vamos a la ITF, y yo sé que tú vas a compartir conmigo, porque yo también sigo lo que tú haces, ¿sí? Fíjese que la ITF cambia las pelotas. Lo que hacíamos nosotros antes, que se pinchaba la pelota, bueno, se sistematiza pelota roja, naranja, verde, se sistematiza diferente tipo de tamaño de canchas, pero no se sistematizó diferente tamaño de redes. Y yo en mi sistema pongo diferente altura de redes. Chicos de minitenis que jueguen solamente con una línea en el piso, porque la línea en el piso significa una zona y otra zona. Claro. Subes la red como si fuera una red de ping-pong con 15 centímetros, claro. Segunda progresión con 30, tercera progresión con 60, cuarta progresión con 91 centímetros. Quiere decir, y eso yo lo estoy poniendo en mi libro nuevo que sale publicado, porque no hicieron progresión de altura. Y progresión de altura, por eso para mí lo primero, y uso tú, tenemos que hacer que pase la pelota por arriba del obstáculo. Cuando son muy chiquitos, el obstáculo lo pones en una línea en el piso. Entonces, dependiendo de la maduración por eso también es muy amplia. A ver, para mí fundamental es, número 1, entender el juego. ¿Qué significa entender el juego? Pasar por arriba del obstáculo y meterla del otro lado. Número 1. Número 2, pies y manos se mueven juntos. Si pies y manos se juegan juntos, no importa el nivel,
automáticamente, pie primero, mano después. Número 3, una vez que adquiriste control en oposición, la pelota va, la pelota viene, tercera parte, viene estímulos que pueden ser cambio de dirección, cambio de espacio, cambio de altura. Esa progresión se mantiene. Por supuesto que si querés otro día y podemos hablar de... No, tú tranquilo, Fernando, que sé que es una pregunta muy, muy extensa, pero yo comprendo perfectamente lo que me quieres decir, sí, está clarísimo. No, y además, te felicito, ya te digo que te felicito una vez más porque tienes unos conocimientos extraordinarios, y mucha gente tendría de oírte, como los tuyos. Como los tuyos. Muchas gracias. Tenemos que crear una comunidad de conocimiento. Pues sí, ahora a ver si quedamos y vamos viendo cosas, sí. Y nada, Gonzalo, ¿qué hay que decir de Gonzalo? Gonzalo es un crack, ya. Se ha convertido en el número 1 ahora con organizar eventos desde la pandemia en adelante. Se ha hecho... mi única motivación es acercar gente como Fernando a la gente, que nos escuchen, tío, que escuchen de tenis y que en vez de ver la tele en Telecinco, pues veamos tenis, ¿no? Claro. Es lo mejor. Y además tomando esto que estamos tomando, Gonzalo, y yo que también te conozco y aprovecho, seguramente todos los que están acá te conocen, tú entiendes la táctica y el desarrollo del juego muy bien. Entonces también es importante, sí, ya hablaste, pero entiendes cómo hay que entenderlo. Para mí es una de las debilidades. Sé que Oscar trabaja mucho en sistematizar el entendimiento del juego, por eso también lo tienen que escuchar a él. Creo, y mira que yo tengo 45 años de enseñanza, 45 años donde siempre me dediqué sistemas, libros, entrenadores, países. Entender el juego es uno de los ítems del tenis que menos se trabaja. Nos pasamos hablando de los golpes. Sí, pero también, Fernando, entender el juego, que a mí me gusta, escribir sobre entender el juego es difícil, con perdón de cojones. O sea, mira, Gonzalo. Porque ¿cómo explicas tú que esta derecha tiene que ser listada larga para que el otro no pueda entrar? O sea, es muy jodido escribir sobre el juego. Porque no puedes escribir sobre situaciones concretas porque hay 100.000 situaciones concretas. Hay que establecer ciertas normas, hay 100.000 situaciones concretas, 100.000, hay 4 situaciones concretas y 100.000 diferenciaciones de esas 4 situaciones concretas, ¿no? Pero en lo que estoy de acuerdo contigo, Fernando, que es un capítulo de poca literatura. Pero si lo sistematizamos, y aprovecho que los entrenadores que están, volvemos a lo mismo. Nuestra obligación, yo creo, y estamos todos en el mismo propósito, todos los que estamos, es dejar el tenis mejor que cuando lo encontramos cuando empezamos. Total. Ese es nuestro propósito. O sea, que las generaciones que vienen, aquí tienes muchos entrenadores jóvenes, que los felicito por estar aquí y aguantarse casi hora 45 de escucharme, ¿sí? A ver, nuestro rol a través de nuestro sistema, nuestro concepto, es dejar el tenis mejor que como lo encontramos nosotros, y vendrá otro que tomará nuestra posta, nuestra estafeta, y lo llevará al próximo nivel. Y así, tenemos que subir. Y es como el ajedrez. ¿Cuántos libros hay de jugadas? ¿Cuántas jugadas hay del ajedrez? Millones. Y tipos que escriben cómo jugaba Alekhine, cómo jugaba Capablanca, cómo jugaba Karpov, cómo jugaba Kasparov. O sea, no quiere decir que uno es mejor que el otro, pero hay que entender, por ejemplo, lo que yo dije. Si tú sistematizas en un entrenamiento que los últimos 10 minutos son de diversión, la mente aprende que los últimos 10 minutos son de joda. No, nosotros tenemos que entrenar que los últimos 10 minutos, o sea, esas cosas hay que ponerlas y a ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que si 100.000 academias en el mundo que debe haber todos los últimos 10 minutos, los jugadores van a ser mejores. Son pequeños detalles que van mejorando el estándar. Claro. El crack siempre va a ser crack, ¿ok? Total. Pues Fernando... Tú que hablas mucho también, Oscar. Ahí, Fernando, no sé, no te quiero robar más tiempo, son las 10 de la noche. Está bien. La conferencia está grabada, luego la colgaremos. Lo dejo yo también. La conferencia está grabada, la colgaremos en YouTube y la compartiremos en las redes. Aparte se ha visto live en Facebook, que se queda grabada ahí.
Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Muchas gracias por estar altruistamente. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas Bueno, gracias le mando un fuerte abrazo y muchas gracias a los asistentes. La verdad es que, Fernando, nadie se va. Nadie se va, pero creo que... Oye, Gonzalo, hoy he estado en las 3. Un fuerte abrazo. Estaba en las 3. He estado en las 3. Y mañana estarás en las 2. Mañana forum. intentaré. Buen eventito. Estamos compartiendo cosas. Fernando, un abrazo muy grande. De mi parte, Gonzalo. Dime. De mi parte, mandarle un abrazo a todos. ¿Sí? Sigan con hambre de gloria, hambre de seguir aprendiendo. Gonzalo, gracias por no solamente la invitación, sino sobre todo por siempre el coraje y la actitud de seguir aportando, mejorando. ¿Sí? Fuerte abrazo, Miguel, Oscar, bueno, a todos. Gracias. ¿Sí? Como dicen los gringos, keep moving forward. ¿Okay? Moving forward. Okay. Abrazo a todos, nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Un saludo. Muy bien, un abrazo. Adiós. Chao.